Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto. Parte 27. Capítulo 251. En las cercanías de Komogakure. Yagura Karatachi y Shisui Uchiha llegaron uno tras otro al punto de encuentro previamente acordado. Al notar el ligero rubor en el rostro de Yagura y percibir las fluctuaciones de su chakra con el Sharingan, Shisui no preguntó si habían logrado su objetivo en Oshigakure. En cambio, fue directo al grano. Señor Mizukage, he obtenido información de un shinobi de Konoha. Es probable que el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, esté participando en la cumbre de los 5 Kages. Se desconoce el paradero de Danzo Chimura. Ah. Igual que yo, un enviado sustituto, respondió Yagura con una sonrisa irónica, sin sorprenderse en absoluto de que esos dos viejos conspiradores, Danzo y Sarutobi, hubieran tramado algo juntos. Al final, hizo lo mismo, envió a un sustituto que nunca había ejercido como Mizukage. En comparación con él y Mangetsu, Danzo y Hiruzen, esos dos viejos zorros, eran claramente mejores a la hora de planificar a largo plazo. Al menos Sarutobi ya había sido Hokage, no le resultó demasiado difícil llegar a la cima. Sin embargo, Yagura no estaba centrado en eso. Con el Raikage fuera de Komogakure, ahora era el momento perfecto para infiltrarse y forzar un enfrentamiento con el cuarto Raikage. ¿Y la cumbre? Yagura no estaba preocupado. Mangetsu, Terumi Mei y Kisame eran más que suficientes para sembrar el caos en el mundo shinobi. Además, contaban con el apoyo de Gaara y Sasori. Daba igual si era Danzo o Hiruzen quien representaba a Konoha. Tras contemplar brevemente esas dos reliquias de Konoha, Yagura negó con la cabeza. No hay de qué preocuparse por Danzo. Nos atenemos al plan original. Las fuerzas de Konoha ya habían sufrido daños considerables a causa de los repetidos disturbios. Aunque Danzo quisiera actuar, lo único que podía hacer era idear algunos planes secretos, algo que no preocupaba a Yagura. El objetivo era capturar a las dos bestias con cola de Komogakure. Akatsuki ya tenía el 7 colas, y Tsunagakure había perdido al único cola. Solo el 4 colas y el 5 colas permanecían en Ibagakure. En ese momento, ninguno de los Jinchuriki de Iwa era particularmente leal a Onoki. Además, Onoki se inclinaba más hacia el bando de Yagura, podía ser reclutado como aliado. Yagura metió la mano en el bolsillo y sacó una entrada arrugada, acceso a primera fila para el concierto de la ídolo número 1 de Komogakure. Cortesía de Killer B, quien no perdió el tiempo y preparó una actuación completa en cuanto el Raikage abandonó la aldea. Dejemos que el rapero disfrute del espectáculo. Ya hablaremos con él después. Primero, vayamos tras el 2 colas, Yujito Nii. El tercer Raikage le enseñó a Yagura algo importante. Los Jinchuriki podían convertirse en una verdadera fuerza de combate para una aldea. El cuarto Raikage heredó esta ideología. A diferencia del trato que recibieron Gaara y Naruto durante su infancia, esta generación de Jinchuriki de Komogakure no sufrió abusos. Yujito Nii y Killer B eran ambos Jonin de élite. Encontrar a Killer B fue fácil. Tan pronto como el Raikage se marchó, se transformó en un semental salvaje y ofreció espectáculos de rap en pleno centro del pueblo. Infiltrarse en Komogakure fue fácil para el escuadrón de 3 hombres. Desde su privilegiada posición en lo alto de los picos circundantes, la actuación de Killer B, que mezclaba rap y rock, resonó en gran parte del pueblo. Shisui ya había lanzado genjutsu sobre varios shinobi de Komogakure, pero ninguno de ellos sabía dónde estaba Yujito. Ella no es como Killer B, localizarla no será tan sencillo, murmuró Shisui. La verdad es que no fue difícil encontrar a Yujito. El asesino B fue demasiado fácil. Aún así, Yujito era una Jonin de élite y una Jinchuriki. Si fuera tan fácil localizarla, la división de inteligencia de Komogakure bien podría dimitir avergonzada. Akatsuki contaba con Setsu para rastrear personas por todo el continente, y esa fue la única razón por la que pudieron llevar a cabo esas capturas de Jinchuriki en solitario. Pero había otra manera, atraerla. Yagura se dirigió al estratega del equipo. Shisui, ahora es tu trabajo. Shisui dejó escapar un suspiro que sonó como si hubiera salido directamente de un contrato de trabajo de Orochimaru. Usted sí que sabe delegar, Lord Mizukage. Yujito Nii iba tras ellos. Persiguió a un bandido de pelo oscuro que llevaba una bandana de Konoha hecha jirones hasta un búnker abandonado en las afueras del pueblo. Alto ahí mismo. ¿Un desertor de Konoha, o tal vez solo un cazarrecompensas? ¿Quién fuese, tuvo el valor de infiltrarse en Komogakure mientras el Raikage estaba ausente y asesinar a uno de sus Jonin? No había manera de que pudiera dejarlos escapar. Auge. Ella lo siguió hasta el búnker e inmediatamente voló la única entrada que había detrás, sellándola y cortando cualquier vía de escape. Se sumergió en la oscuridad. Con la gracia de un felino, Yujito aterrizó y se puso de pie, examinando los alrededores del búnker antes de fijar finalmente su mirada en el shinobi encapuchado que tenía delante. Su expresión se volvió gélida y sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. ¿Qué pasó? Ya no corres. ¿Quieres que te dé unos minutos para descansar primero? Shisui alzó la vista y pudo oír cómo se movían y se desmoronaban piedras cerca de la entrada sellada. Luego volvió a mirar a Yujito. Parece que te has encariñado conmigo. Yujito rió fríamente. ¿Atrapado? No, la única salida está sellada, para ti. Tú fuiste quien cayó en la trampa. Sí, lo era. ¿Y qué? Yujito Nii ya sospechaba que el objetivo del enemigo no era simplemente asesinar a algún Jonin de Komogakure. Sus acciones precipitadas podrían haber sido la mejor opción para ellos. Pero eliminar a los enemigos de Komogakure, ese era su deber. ¿De verdad creían que el Jinchuriki de 2 colas era un gatito indefenso? Con un chasquido, unos guanteletes de hierro surgieron del dorso de sus manos. Yujito se agachó, con el cuerpo tenso como un gato listo para abalanzarse, la mirada fija en el desconocido. ¿Quién eres? ¿Alguien que pudo matar a Maui tan fácilmente? No eres nadie. ¿Un don nadie? Supongo que se me podría llamar así. El hombre se quitó la capucha, dejando ver su rostro. Al ver que Yujito no respondía, suspiró. ¿De verdad han pasado 10 años desde la última vez que fui a una misión? Creo que la gente se ha olvidado de mí. Pero para un shinobi, ser olvidado puede ser una gran ventaja. Yujito no le quitaba los ojos de encima, intentando descubrir la identidad del hombre. 10 años desde su última aparición, desaparecido del mundo ninja durante casi una década.
Recortó sus pensamientos, centrando su búsqueda mental en el shinobi que llevaba activo unos 10 años. Cabello negro. Ojos oscuros. Nariz ligeramente redondeada. Armas predilectas. Experto en técnicas de estilo de fuego. Justo cuando Yujito estaba a punto de pensar en un nombre, aunque ella misma no creía que pudiera pensar en ninguno, sus ojos se encontraron con los de él. El Sharingan. Con un golpe seco, Yujito cayó al suelo, completamente inmovilizada. Su cuerpo había caído bajo la influencia de un genjutsu. Este no es un genjutsu cualquiera. Es un genjutsu del Sharingan, de un nivel completamente diferente al que usaban los shinobi comunes. Desde que el clan Uchiha fue purgado por el Hokage por intentar una rebelión, el genjutsu del Sharingan se ha convertido en un arte prácticamente olvidado en el mundo ninja. Sus garras arañaban desesperadamente el suelo, abriendo profundos surcos en la superficie. Para liberarse de un genjutsu, generalmente se necesitaba ayuda externa. Los genjutsu leves podían disiparse con dolor, pero el método más fiable era contar con un aliado que ayudara a estabilizar el flujo de chakra. Una vez conseguido su objetivo, el hombre, Shisui, dio un paso al frente para reclamar su premio. ¡Zas! Un movimiento borrón pasó junto a Shisui. Dos garras de hierro se clavaron profundamente en su pecho y abdomen. Uchiha Shisui, tu genjutsu es poderoso. Yujito se había liberado de la ilusión. Ella presionó con más fuerza. Sus garras le perforaron la espalda y salieron por el otro lado. El genjutsu no funciona en los Jinchuriki que han hecho las paces con sus bestias con cola. Por supuesto que Shisui lo sabía. Ya había estado al lado de la única persona en la historia de los ninjas que controlaba verdaderamente a una bestia con cola. Soltó una risa suave, con voz ligera, sin mostrar dolor, a pesar de la grave herida. Debes haber matado a varios usuarios de genjutsu con ese poder tuyo, ¿verdad? Una sola pluma negra apareció flotando en el campo de visión de Yujito. Cav, cav. Antes de que pudiera responder, el cuerpo de Shisui se dispersó en un enjambre de cuervos, cuyas alas le impidieron ver. Otro genjutsu, pero ¿por qué el dos colas no se dio cuenta? Matatabi. Matatabi. Yujito cerró los ojos de inmediato y saltó hacia atrás, invocando al dos colas en su mente. Pero cuando vio con claridad, se quedó paralizada de horror. Los ojos del dos colas se transformaron en Sharingan. Se le heló la sangre. La bestia con cola estaba atrapada en un genjutsu, imposible. Lo que significaba que ella... En el mundo real, el Mangekyo Sharingan se fue cerrando lentamente. Yujito permaneció allí, con el rostro inexpresivo. Sus manos con garras colgaban flácidas a sus costados. Desde el principio, ella intentó identificarlo. Y lo miró directamente a los ojos. Descuidada. Una Jinchuriki de las dos colas, pensando que el genjutsu no funcionaría en alguien como ella, mirando directamente al enemigo y escuchando atentamente su voz. Ya está hecho. Teach, increíble. Como Jinchuriki, Utakata observaba la escena con expresión sombría. Intentaba recordar, ¿alguna vez había mirado a Shisui a los ojos? Yagura miró con furia a la kunoichi caída. Nunca le gustó usar esa técnica con otros Jinchuriki. Pero, dadas las circunstancias. Si Obito logró hacer eso con sus técnicas de genjutsu mal ejecutadas, Shisui podría hacerlo incluso mejor. Nada de ruido innecesario. Nada de batallas prolongadas. Así es como debe actuar un ninja, especialmente con alguien como Killer B cerca. El espectáculo debe estar a punto de terminar. Atrápala. Vamos a visitar a ese rapero. Capítulo 252. Los shinobi de Komogakure no tenían ni idea de lo que había sucedido. Killer B finalizó su espectáculo abruptamente, anunciando con una sonrisa que habría otro al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Con el cuarto Raikage ausente de la aldea, B ya no tenía restricciones. Hasta que reapareciera, B ofrecería tantos conciertos como sus fans le pidieran, sin importar cuántos. Tras terminar todo, B abandonó rápidamente el centro de Komogakure y corrió a toda velocidad hacia el Valle de las Nubes y los Relámpagos. Y, tal como esperaba, quienes lo atacaron lo siguieron. El brillo de sus gafas de sol presagiaba malas noticias. B chasqueó la lengua, presintiendo que una pelea seria estaba a punto de estallar. Estos tipos no son como los perdedores anteriores. Malditos idiotas. Bakayaro, Konoyaro. No hace mucho, dos arrogantes shinobi intentaron tenderle una emboscada. Se jactaban de haber capturado al ocho colas e incluso hablaron de ser indulgentes con él para no matarlo accidentalmente. Como era de esperar, ambos acabaron muertos, abatidos nada menos que por el mismísimo Killer B, con su técnica del Lariat. Pero esta vez fue diferente. B se dio cuenta de esto con solo mirar el chakra. Estos no eran oponentes a los que un ninja común de Komogakure pudiera enfrentarse. No podía permitir que la batalla se extendiera a la aldea y causara bajas innecesarias. Ocho colas, B. Cuidado. El que tienes delante es igual que tú, un Jinchuriki. Yuki podía sentir claramente el chakra del tres colas, pero también había algo más mezclado. Así que no le dijo inmediatamente a B que era la bestia con cola. Necesitaba confirmarlo primero. No es que B necesitara aviso. En el instante en que B aterrizó en la plataforma rocosa del Valle de las Nubes y los Relámpagos, sus perseguidores aterrizaron detrás de él. Cuando se dio la vuelta y los vio con claridad, el rostro de B adquirió una expresión de sorpresa y cautela. Mizukage. Y, en su mano, balanceaba la figura familiar de una niña. Una niña que B conocía bien. La oponente de Yujito estaba justo delante de ella. Y, curiosamente, B ni siquiera se sorprendió. Entonces, Yujito perdió. Yagura se bajó la capucha, dejando al descubierto su rostro. Hola. Encantado de conocerte, asesino B de las ocho colas. No había tiempo para preguntarse por qué el Mizukage no participaba en la cumbre de los 5 Kages. Una cosa estaba clara, no estaban allí de visita amistosa. La situación de B era extremadamente peligrosa. Bakayaro, Konoyaro. B observó a los dos shinobi que estaban junto a Yagura. Solo con ver su chakra, se dio cuenta de que tampoco eran objetivos fáciles. Probablemente no era probable, pero B aún así preguntó. No hace mucho, 2 debiluchos intentaron capturarme a mí y a 8 colas. ¿Sabes algo al respecto? Definitivamente no se trataba de Akatsuki bajo el mando de Yaiko.
Eso significaba que solo otro grupo estaría lo suficientemente loco como para intentarlo. Yagura agitó la mano con desdén. Ese era el equipo de Uchiha Obito. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Obito, incluso después de fracasar en su intento de reclutar a Nagato, no se rindió. Fundó su propia organización. Yagura lo sabía, pero no se molestó en intervenir. El grupo que Obito reunió no tenía al trío de Nagato, no tenía a Kakuzu, no tenía a Kisame, no tenía ningún luchador de alto nivel. Incluso su Nagakure tenía fuerzas de élite. En cambio, Obito había reunido a un grupo de Jonin rebeldes de élite. No precisamente el tipo de personas que podrían capturar a la bestia con cola. Obito y Setsu Blanco eran como topos, difíciles de desenterrar. Y con su actual falta de fuerza, no se atreverían a aparecer en Kirigakure. Si lo hicieran, Yagura se habría arriesgado a exterminarlos hace mucho tiempo. ¿Uchiha Obito? Nunca he oído hablar de él. No importa. No es importante. Yagura miró a Be a los ojos. Si estás dispuesto a venir a Kirigakure como invitado, incluso te dejaría dar algunos espectáculos. ¿Qué te parece? Era una oferta tentadora. Be hizo una pausa, considerándola seriamente. Tentador, realmente tentador. El agudo sonido de 7 espadas al ser desenvainadas rasgó el aire. Las hojas reflejaban la luz mientras se elevaban hacia el cielo. Luego se derrumbó. Pero este tipo tiene que decir, no, gracias. Boca, cuello, codos. Be blandía sus 7 espadas con asombrosa agilidad, cada articulación un arma. Si a eso le sumamos su propia espada Lariat, ese era todo el poder de Killer Be, el hombre conocido como el asesino de las 8 espadas. Bueno, con esto se dan por terminadas las negociaciones. No es que Yagura esperara otro resultado. Be y el cuarto Raikage eran como hermanos. Yagura asintió levemente, indicando a Shisui y Utakata que se retiraran. Dio un paso al frente, alzando su característica espada de agua. En ese mismo instante, una capa de chakra envolvió su cuerpo, la capa de la bestia con cola cobró vida. Be se sorprendió de la rapidez con la que entró en el modo bestia con cola. ¿Utilizar esto desde el principio? Quiere un final rápido. No se le puede culpar. Cuando te infiltras en territorio enemigo para derrotar a un Jinchuriki, sacarlo a rastras es la peor idea. Creo que no le quedó más remedio que arriesgarlo todo. Asesino B, vamos, 8 colas. 8 colas, B. Si tenemos la oportunidad, huyamos. Yujito perdió, esos dos son el 3 colas y el 6 colas. Las probabilidades no son buenas. Asesino B, lo sé. B, lárgate de aquí. Abi 2. Envuelto en chakra, Killer B cargó directamente hacia Yagura. El peculiar estilo de lucha de 7 espadas de B, utilizado en combate cuerpo a cuerpo, podía someter a cualquiera. Yagura retrocedió de inmediato y contraatacó con un jutsu. B se lanzó hacia adelante, pero falló, Yagura ya había escapado. Al aterrizar, láminas de agua inundaron su visión, precipitándose hacia él desde todas direcciones. Pisó el suelo y saltó por los aires. Su cuerpo se retorció en pleno vuelo como una bala de cañón humana, cayendo sin control, pero las 7 espadas brillaron con golpes precisos, cortando las hojas de agua que se aproximaban. El jutsu no logró inmovilizarlo. B cayó hacia Yagura y giró sobre sí mismo, ejecutando un increíble golpe acrobático. 7 espadas se abalanzaron sobre Yagura como un torbellino de acero. Y dieron con su objetivo. Yagura se disolvió en un chorro de agua, y luego lanzó una patada desde el líquido, impactando en el ancho pecho y el hombro de Killer B. El poderoso golpe lanzó a B por los aires. Envuelto en una mezcla de chakra de elemento rayo y elemento agua, el ataque lo paralizó por una fracción de segundo, deteniendo el movimiento de su brazo justo cuando estaba a punto de lanzar una espada. Aún así, poco antes de ser liberado, B logró usar las puntas de su capa de bestia con cola para recuperar 2 de sus espadas. Yagura levantó inmediatamente la mano y disparó un proyectil de agua directamente hacia B en el aire, quien no tuvo oportunidad de esquivarlo. Pero B afrontó el desafío de frente, atacando con una de las cuchillas recuperadas. Auge. El rugido ensordecedor resonó por el barranco. Su hoja se hizo añicos por la fuerza del impacto, pero no sin antes bloquear el chorro de agua, dándole a B tiempo suficiente para esquivarlo. Primero tengo que atraer al Mizukage. Y luego, agarraré a Yujito y me largaré de aquí con mis patas de pulpo. Sus pensamientos eran claros. Con el cuarto Raikage ausente de la aldea, solo él y Yujito podían enfrentarse al Mizukage invasor. Rescata a Yujito. Llévala a un lugar seguro y deja que se recupere. Entonces podrán volver a luchar. Abeja. A pesar de su voluminoso cuerpo, B giraba ágilmente en el aire, dio varias vueltas y luego lanzó una espada cargada con un poderoso elemento rayo directamente hacia Yagura. Yagura se preparó para el combate cuerpo a cuerpo, sin esperar jamás este repentino ataque a distancia. La punta de la hoja, crepitando con el relámpago, se abalanzó sobre él como un rayo caído del cielo. Yagura reaccionó al instante. Su cola golpeó el suelo mientras giraba el cuerpo hacia un lado, esquivando el golpe por poco. La hoja pasó rozándolo. Entonces, extendió la mano rápidamente y agarró el mango de la hoja. La fuerza del impacto arrastró a Yagura hacia atrás, arrojándolo fuera del valle de las nubes y los relámpagos. El manto de la bestia con cola que llevaba en el brazo izquierdo fue arrancado por el violento rayo, que esparció chispas. B había puesto toda su fuerza en ese ataque. En otro lugar, en la cima de una montaña, Yagura golpeaba el suelo, cavando una profunda zanja de la que salía vapor silbando debido al calor abrasador. Deteniéndose bruscamente, Yagura cerró los ojos, sintiendo como el aire se distorsionaba con el descenso de B, notando la perturbación del viento, su dirección, su velocidad. Su brazo izquierdo, con la piel y los músculos quemados y al descubierto, fue envuelto una vez más por el poder de su bestia con cola. Sus ojos se abrieron de golpe de repente. Yagura giró sobre sí mismo y desató con fuerza una espada cargada de relámpagos. Toma, llévatelo de vuelta. La hoja de hierro se hizo añicos en el aire, incapaz de resistir otra descarga eléctrica. Pero el chakra transformó los fragmentos en un dardo de energía pura, una lanza relámpago, que se disparó de vuelta hacia el barranco y atravesó a Killer B en plena caída. B desapareció en un destello de luz eléctrica. No, no fue él. Utakata y Shisui estaban alerta, pero el movimiento premeditado de B llegó más rápido de lo que ambos esperaban. 2 cascadas de tinta cayeron del cielo.
Clones de tinta, forjados a partir de chakra, atacaron e inmovilizaron a los dos. El verdadero B atacó por debajo, alcanzando a Yujito cuando caía del agarre de Utakata. En el aire, las miradas de dos Jinchuriki perfectos de la bestia con cola se encontraron por un breve instante. El chakra del 6 colas de Utakata derritió rápidamente los lazos de tinta. Pero B no se quedó, cargó a Yujito sobre su hombro y salió disparado del barranco. Cuando Yagura regresó, B ya se había marchado hacía mucho tiempo. Al ver a los dos shinobi de nivel Kage que acababan de liberarse de la tinta, Yagura sonrió levemente. Eso fue demasiado fácil, ¿verdad? En otro lugar, tan pronto como la tensión se disipó de su cuerpo, B sintió de inmediato que algo andaba mal. Pero su objetivo se había logrado. Esa sí era Yujito. Su cuerpo no presentaba marcas de explosión y no estaba herida. Simplemente estaba inconsciente. La empujó suavemente, intentando despertarla a la antigua usanza. Oye. Despierta, Yujito. Su mente no dejaba de darle vueltas a esa extraña sensación, pero no lograba comprender que en parte se trataba de una trampa. Todo parecía estar bien. Pala. Una afilada hoja le atravesó la espalda, desgarrando la carne y aplastando los huesos. Una garra metálica atravesó el cuerpo de Killer B. Las llamas azules del 2 colas brotaron de la herida en su cuerpo, ardiendo desde adentro hacia afuera. Yuki, abeja. Instintivamente, B movió la cola y arrojó a Yujito lejos de él. Pero el dolor insoportable de la herida le arrebató las fuerzas, obligándolo a caer de rodillas. La sangre le brotaba de la garganta. Tocar. Yagura y los demás no tuvieron problemas para encontrarlo, gracias a la firma de chakra del falso Yujito. Ahora, rodearon a B por 3 lados. Agarrándose la herida sangrante, B levantó la vista y vio los ojos de Yujito abiertos. Sin vida. Vacíos. Lo entendió inmediatamente. Genjutsu. No quería creerlo. ¿Cómo era posible que un Jinchuriki perfecto como Yujito, ayudado por el 2 colas, pudiera ser capturado por un Genjutsu? Pero la verdad estaba justo delante de él. Tenía la cabeza gacha y los puños apretados con amargura. Perdimos. Quejarse de trucos baratos es inútil. En el mundo shinobi, la victoria siempre es para quien aprovecha el momento, cueste lo que cueste. Tercero Sama. Hermano mayor. Utakata dio un paso al frente, siguiendo claramente la señal de Yagura. Pero tan pronto como se movió, B explotó con enormes cantidades de chakra de bestia con cola. Utakata tuvo que detenerse inmediatamente, no podía acercarse más. ¿Crees que me lo creería? 8 enormes colas de pulpo emergieron y envolvieron a B, cuyo cuerpo se hinchó de poder. Metro. Su grito quedó ahogado por la atronadora erupción del 8 colas. Rugido. Shisui entrecerró los ojos. Killer B era más inteligente y precavido que Yujito. Desde el principio había tenido cuidado de no mirarlos directamente a los ojos. Utakata miró a Yagura con alarma, recordando la necesidad de mantener sus movimientos ocultos. Mizukage-sama. Una mancha borrosa se movió. Yagura se transformó en un chorro de agua, emergiendo de la tormenta de arena y chakra agitada por la bestia con cola que emergía. En un instante, una fuerza de chakra aún más poderosa que la del 8 colas rompió las defensas de B y lo inmovilizó contra el suelo. Incluso Yuki, que estaba dentro del grupo B, se quedó atónito. ¿Quién lo sostenía? ¿Isobu? Claro, B resultó gravemente herido, su chakra se vio afectado, pero esto no debería ser posible. Como si leyera sus pensamientos, Isobu acarició suavemente sus 3 colas y dijo. Bueno, en sus propias palabras, me dieron una paliza. Sal ahí fuera y da su merecido. Y así lo hizo. Y ahora Yuki estaba atrapado. Yuki, ¿vas a matar a B? Isobu, no tengo ni idea. Ya sabes cómo es. Nosotros, las bestias con cola, no mostramos piedad. Yuki. En el mundo físico, el asesino B permaneció inmóvil. Sin trucos. Sin clones de pulpo. Este era el verdadero B. Yagura dio un paso atrás y bajó el pie. Correcto. 8 colas garantizadas. De las 9 bestias con cola, excluyendo a Sukaku en Sunagakure, y a las bestias de 4 y 5 colas en Ibagakure, así como a la bestia de 7 colas en Takigakure, el resto estaban ahora a su alcance. Con Konoha y Kumogakure, las 2 mayores amenazas, fuera de escena, Onoki tenía pocos motivos para aliarse con sus enemigos. Yagura miró a Shisui, que tenía una expresión neutral, mirando en dirección a Konoha. Él siempre atento hermano mayor, Yagura, preguntó. ¿Pensando en Fola? ¿O pensando en vengarse de Danzo? Shisui permaneció en silencio un rato antes de responder con calma, ambas. Danzo le robó los ojos, exterminó a su clan y destruyó cualquier fe que le quedara en Konoha. Mentiría si dijera que no quiere venganza. Pero no ha perdido la cabeza. Había huido del pueblo con Sasuke años atrás. Ahora, tras 10 largos años, se acercaba el día del juicio final. Un poco más de tiempo no vendría mal. Al ver la claridad de Shisui, Yagura asintió con aprobación. Genial. Eso es lo que me gusta oír de un tipo de confianza. Utakata, que observaba desde un lado, no pudo evitar poner los ojos en blanco para sus adentros. Utakata. Sí, señor. Respondió, sorprendido de haber sido tomado por sorpresa. Llévense a estos 2 de vuelta mediante transporte burbuja. Sí. Inmediatamente. Yagura dirigió una mirada larga y extraña a Utakata, lo que provocó que el joven ninja se tensara de vergüenza. Pero no insistió. No era la primera vez que un subordinado se perdía delante de él. Encomendando la tarea al siempre confiable Utakata, Yagura dirigió su mirada hacia el suroeste, hacia la Tierra de Hierro. Tu misión fue un éxito rotundo. Es hora de escoltar a los 2 Jinchuriki de regreso a Kirigakure. Él supervisaría personalmente la siguiente serie de movimientos. Ahora solo quedaba ver el resultado de la cumbre de los 5 Kages. Con suerte, Kisame y los demás saldrán ilesos. No hubo problemas inesperados. Capítulo 253. Mientras tanto, en Ibagakure. Sin previo aviso, estalló una batalla secreta por una bestia con cola.
Onoki flotaba en el aire, con Rosy, el Jinchuriki inconsciente del cuatro colas, suspendido a su lado. Llegó justo a tiempo para salvar a Rosy. Desde lo alto, Onoki observó fríamente al grupo que yacía en el suelo. ¿Perdiste tu propia bestia con cola y ahora quieres la nuestra? Eso sí que es un buen sentido del humor. Los hombres de abajo no respondieron. El que los guiaba miró a Onoki sin emoción, con expresión impasible. Según todos los indicios, tanto Onoki como Danzo Uchimura deberían haber estado presentes en la cumbre de los 5 Kages en el país del hierro. Y sin embargo, allí estaban, cara a cara en Ibagakure. HMPH. Onoki resopló bruscamente, sin perder tiempo en palabras. Aplaudió, formando sellos con las manos. Frente a él se formó un cono de energía translúcido y cristalino. Liberación de polvo, una técnica para desapegarse del mundo primitivo. Varios miembros de la raíz de Konoha se dispusieron a retirarse con Danzo siguiéndoles, pero Onoki no iba a darles esa oportunidad. Liberación de la tierra, moviendo el núcleo de la tierra. Sin que nadie se diera cuenta, uno de sus clones de tierra ya había presionado la palma de su mano contra el suelo. La tierra bajo Danzo y sus hombres se elevó repentinamente, atrapándolos dentro de una imponente cúpula de roca sólida. El rayo que liberaba polvo lo atravesó, desintegrándolo todo en finas partículas. Esta era la técnica que definía al tercer Tsuchikage, Onoki, liberación de polvo, un Kekkei Touta. Cuando el segador polvo y la luz se disiparon, quedó en la tierra una afilada franja cónica donde antaño se alzaba la imponente cúpula. Danzo y sus agentes de la raíz se vaporizaron, no quedó nada más que polvo y piedras. No importaba cuántas veces lo vieras, la nube de polvo que desprendía el anciano era aterradora. Verdaderamente aterradora. Deidara había acompañado a Onoki en esta misión. Ahora, montado a lo alto de su dragón de arcilla C2, se golpeó el pecho con alivio. Cada vez que veía a Onoki desatar su furia, sentía un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Es a esto a lo que llaman supresión de linaje en el manga? Pero ni siquiera estoy emparentado con el anciano. Satisfecho con su misión cumplida, Deidara estaba ansioso por regresar a la aldea y retomar su estilo de vida ermitaño. Gritó. Tío. Salgamos de aquí. Sas. Deidara se agachó inmediatamente para evitar un ataque por la espalda. No había tiempo para pensar, ni tiempo para imaginar quién era el enemigo o cómo se había colocado a sus espaldas, especialmente a esa altitud. Estaba a más de 100 metros de altura. Su mano se dirigió rápidamente a la bolsa que llevaba sujeta al muslo. Sacó un kunai y contraatacó desde atrás. Pero el kunai atravesó fácilmente el cuerpo del atacante. ¿Qué? La extraña visión dejó a Deidara paralizado por la impresión, haciéndole perder valiosos segundos. En ese instante, la pierna de Uchiha Obito crujió como un látigo y golpeó a Deidara en el costado, lanzándolo por los aires. Dio una vuelta en el aire y se protegió el cuerpo con los brazos, evitando por poco un impacto directo. Y wow, eso es fuerte. El agudo dolor hizo que Deidara recobrara el sentido. Al caer, hizo rápidamente un gesto con la mano. Katsu. El dragón que volaba sobre él explotó en un estallido ensordecedor que sacudió el cielo. Un regalo de despedida para el enemigo. Pero la imagen de aquel hombre enmascarado, del kunai pasando junto a él, no dejaba de repetirse en la mente de Deidara. Probablemente no funcionó. Por puro reflejo, Deidara agarró su bolsa de arcilla para crear un pájaro y escapar. Su mano se aferró al aire vacío. Su bolso había desaparecido. Recordó el conflicto, reconstruyendo los hechos. Su expresión se ensombreció al instante. Ich. Ese bastardo enmascarado te robó tu arcilla artística durante la escaramuza. Mientras se acercaban a la altitud de Onoki, Deidara gritó desesperadamente. Tío. Un poco de ayuda. Un poco de ayuda. Ayuda. Onoki no hizo ningún intento por tomarlo. De hecho, incluso sonrió, como diciendo, descúbrelo por ti mismo. Deidara, furioso. Umf. Ahora, al mismo nivel que Onoki, Deidara lanzó un puñetazo y miró fijamente al anciano, quien esquivó sin esfuerzo ambos ataques con fluidez. Ninguno de los golpes dio en el blanco. El suelo se cerraba rápidamente. Ya no había otra opción. Por mucho que odiara usar esa vieja y rancia técnica que tanto le gustaba al fósil. Técnica de rock ligero. Justo antes de que su parte trasera tocara el suelo, el descenso de Deidara disminuyó la velocidad y se detuvo suavemente en el suelo. Desde arriba se oyó la voz burlona de Onoki. Umf. Patético. Cállate, viejo. Umf. Sin perder un segundo, Deidara lanzó el jutsu, plantando firmemente los pies en el suelo. Miró con expresión de disgusto el lugar donde su dragón C2 acababa de explotar. El denso humo, teñido por la luz del fuego, aún no se había disipado. Deidara miró a Onoki con expresión sombría. No necesitaba explicarlo. Onoki ya lo entendía. Quienquiera que fuera el ninja al que Deidara se había enfrentado, no era un desconocido. Aunque le costaba admitirlo, Onoki reconocía, al menos en cierta medida, que su amado alumno tenía un talento indiscutible. Aún así, no pudo resistir las provocaciones verbales. Últimamente te has descuidado un poco, ¿no? ¿Y dónde está tu preciada arcilla para modelar? Con una precisión magistral, apuntó directamente a la mayor frustración de Deidara. Mira quién es, el gran artista Deidara. ¿Qué clase de artista pierde su propia obra de arte? ¿Qué pasó? ¿Te alejas 5 minutos y de repente te sientes tan débil? La expresión de Deidara cambió de negra a roja en un instante. Cállate. Me pillaste desprevenida, ¿vale? Onoki esbozó una sonrisa irónica, sus labios se torcieron en una mueca de suficiencia, sin decir nada. ¿Te pillaron desprevenido? Eso no era excusa. En el campo de batalla, cualquiera que bajara la guardia ya estaba muerto. Deidara se dio cuenta de que su respuesta lo hacía parecer aún más idiota. Se dio la vuelta, enfurruñado. Fue entonces cuando Uchiha Obito reapareció justo delante de ellos. Deidara, aún conmocionado, parpadeó y preguntó con incertidumbre. Tío, ¿eso fue algún tipo de ninjutsu espacio-temporal? Pero Onoki no respondió. Su silencio era extraño. Deidara frunció el ceño y apartó la mirada. Liberar. La ilusión se desvaneció en un instante. Deidara ni siquiera se dio cuenta de que había caído en un genjutsu.
Onoki apartó la mano del hombro de Deidara, observando con un toque de diversión la colorida y completamente ridícula expresión del discípulo. Luego, miró a Tobi. Ninjutsu espacio-temporal y Genjutsu Sharingan. Uchiha Obito entrecerró los ojos. Los instintos de lucha de Onoki eran agudos. A pesar de no tener información sobre Obito, evitó desde el principio todos los posibles desencadenantes de Genjutsu, incluidos los que afectaban a los ojos. Inmediatamente se dio cuenta de que Deidara había sido capturado y rescató rápidamente a su fiel alumno. Al recordar sus batallas anteriores contra Kirigakure y Namikaze Minato, Obito sintió una punzada de irritación. ¿Qué les pasaba a estas personas? ¿Acaso sus habilidades parecían diseñadas únicamente para poner a prueba la capacidad de detección? La voz de Onoki interrumpió, cortante y directa. ¿Quién eres? El clan Uchiha debería haber sido exterminado por Danzo Chimura y Hiruzen Sarutobi. Deidara lo entendió. ¿De verdad había caído en un Genjutsu Uchiha básico? Detrás de Onoki, gritó. Llevar una máscara así, ocultando tu rostro, debe ser vergonzoso enfrentarse a los fantasmas de tu clan Uchiha, ¿verdad? Sí. Otro Uchiha patético, se burló. Sus muertes no fueron una pérdida. Obito ni siquiera se molestó en representar el papel de Uchiha Madara. Onoki era diferente a los demás. Él sí vio y luchó contra Uchiha Madara. En serio, chico, murmuró Onoki, ya haciéndose una buena idea de la identidad de Obito. No era un Uchiha cualquiera. La forma en que hablaba de sus muertes, como si no importaran, lo decía todo. No pertenecía a la raíz, era más bien un Uchiha rebelde, que atacaba a las bestias con cola de la aldea junto con Danzo. Onoki echó un vistazo al despistado Rossi y al siempre preocupado Deidara, gimió y se frotó la parte baja de la espalda. Ja, ni siquiera estos viejos huesos pueden descansar. Deidara aprovechó el comentario. Pues retírate, viejo. Te entrega el título de Tsuchikage. No es que realmente quisiera ser Tsuchikage. Simplemente pensó que si Onoki renunciaba, tal vez sería menos temible. Lo que no tuvo en cuenta fue que, si Onoki se retiraba, tendría aún más tiempo para vigilarlo. Es evidente que Onoki se percató del pequeño plan de Deidara. Pero, ¿para quién exactamente? Onoki le lanzó una mirada de fastidio a Deidara. Si ese mocoso hubiera madurado un poco más rápido, se habría retirado hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tenía ya y seguía jugando con arcilla? Cansado de mirar al chico, levantó un pie y le dio una patada a Deidara directamente en el estómago. Fuera de aquí. Al mismo tiempo, lanzó una pequeña bolsa que aterrizó perfectamente en los brazos de Deidara. El artista de las explosiones voló hacia Obito, listo para contraatacar con algunos insultos a Onoki, hasta que sintió ese peso familiar, suave y flexible en sus manos. Voladura de arcilla. De repente, los ojos de Deidara brillaron con claridad. Lo siento, admito que hablé demasiado alto hace un momento. En un abrir y cerrar de ojos, liberó varias aves de 4 alas, enviándolas a volar a gran velocidad hacia Obito. Guardando rencor, Deidara atacó sin reservas. ¡Dumf! Obito no se movió. Dejó que los pájaros de arcilla explotaran justo antes de que lo alcanzaran. No tenía sentido luchar contra un chico como Deidara. Siempre le gustó algo que Uchiha Madara dijo una vez, ¿desde cuando los adultos toman en serio a los niños? Después de todo, era unos años mayor que Deidara. Mantuvo la mirada fija en Onoki. El Tsuchikage era la viva imagen del viejo shinobi zorro, tranquilo e inmóvil como una montaña. Montaba guardia junto a Rossi, dedicándole una sonrisa irónica a Obito. Danzo, que ya había usado Izanagi para revivir, ni siquiera tuvo oportunidad de hacer un movimiento. Onoki miró de reojo a Danzo, que ya se había revelado. Menos mal que no moriste, Lord Hokage. Ya se lo esperaba. Matar a Danzo nunca fue fácil. Onoki confiaba en sus instintos de combate, perfeccionados durante décadas. Pero Danzo no se sentía tan seguro. Antes de que llegara Onoki, su plan para extraer rápidamente al Cuatro Colas había fracasado. Tras la llegada de Onoki, su plan B, lanzar un ataque sorpresa con Kamui e Izanagi, también fracasó. Era difícil lidiar con enemigos de alto nivel como estos. ¿Por qué Hiruzen Sarutobi siempre lo estaba arrastrando hacia abajo? ¿Por qué el Tsuchikage sabía cómo proteger la base, pero el Raikage fue tan tonto como para ir hasta la Tierra de Hierro? La situación era crítica. Danzo fue directo al grano. Tsuchikage, tengo malas noticias. Creo que entenderás por qué estoy aquí cuando las escuches. Onoki comenzó a formar placas de liberación de polvo con naturalidad. Soy todo oídos. Sin inmutarse, Danzo soltó la bomba. El Mizukage atacó como Gakure. Capturó tanto al 2 colas como al 8 colas. La información provenía de un ser extraño que siempre atormentaba al hombre enmascarado. Las manos de Onoki se detuvieron. Esta noticia era demasiado emocionante para un anciano. Frunció profundamente el ceño. Y entonces se echó a reír, dándose cuenta de repente de las intenciones de Danzo. Ahora ya no tenía tanta prisa. ¿Así que ahora quieres aliarte con Ibagakure e incluso pedirnos que te entreguemos una bestia con cola? ¿Qué clase de lógica es esa? Danzo no estaba allí para discutir. A diferencia de Hiruzen, no iba a desperdiciar palabras. Konoha ya no tenía ninguna bestia con cola. Para protegerse, necesitaba adquirir una, aunque eso significara ofender a Ibagakure. Esa era la postura de Danzo. Miró a Deidara, que seguía bombardeando a Obito. Ese estimado discípulo tuyo no puede vencerlo. Una clara amenaza. Aunque Danzo no pudiera derrotar a Onoki, podría contenerlo el tiempo suficiente. Ya había sobrevivido a un ataque de elemento polvo, claramente poseía algún jutsu de supervivencia desconocido. Ese lapso de tiempo sería más que suficiente para que Obito capturara a Deidara. Un genio contra una bestia con cola. Hasta un tonto sabría a cuál elegir. ¿Me estás amenazando con entregarme una bestia con cola? La mirada de Onoki hacia Danzo se volvió más burlona. Sus manos recorrieron los sellos. Seamos realistas. Si Deidara se rindiera ahora con la bestia, ¿podría simplemente ir a buscar otra más tarde? Además, ¿qué le hizo pensar a Danzo que realmente podría arrebatarle una bestia? Liberación de polvo. Danzo maldijo para sus adentros y tiró de su manga. No podría derrotar a Onoki en un enfrentamiento directo. Necesitaría a Izanagi de nuevo.
Onoki divisó el grotesco brazo de Danzou cubierto por el Sharingan y lanzó un cubo de energía brillante. Técnica para desapegarse del mundo primitivo. El cubo se expandió rápidamente. Danzou no pudo esquivarlo a tiempo. Su mitad inferior se desintegró en un rayo de color blanco puro. La liberación de polvo desapareció. La mitad superior de Danzou se desvaneció en una nube de humo. El sonido de las bombas de arcilla de Deidara se desvaneció en el fondo, amortiguado. La barba blanca de Onoki se mecía con el viento mientras escudriñaba la zona en busca de cualquier rastro de Danzou. Luego alzó la vista, hacia la posición de las 7. Danzou estaba encaramado en la cima de una colina de tierra. Maldito descarado. Durante el mandato de Hiruzen Sarutobi como Hokage, Danzou Chimura permaneció en la sombra. Nadie fuera de raíz sabía de lo que era realmente capaz. Ahora había exterminado a los Uchiha y, de alguna manera, les había implantado el Sharingan. La técnica prohibida que usó para volver a la vida debía estar vinculada a ellos. Onoki simplemente arqueó una ceja y esbozó una sonrisa torcida. Señor Hokage, su estilo es incluso más vanguardista que el arte de mi discípulo. Deidara, al oír la palabra arte a lo lejos, lo miró. Obito aprovechó la oportunidad y emergió del espacio Kamui, detrás de Deidara. ¿Qué miras, mocoso? Agarró el brazo de Deidara, intentando absorberlos a ambos hacia Kamui. Espera, algo salió mal. Deidara estalló repentinamente en una luz similar a una llama. HMPH. Se produjo una serie de explosiones. Pequeñas bombas de arcilla colocadas en el clon de Deidara detonaron simultáneamente. Nubes con forma de hongo se elevaron y se acumularon. El arte es una explosión. La voz de Deidara resonó justo encima de Danzou. Cuando Danzou se dio cuenta, una docena de arañas de arcilla ya habían aterrizado a sus pies. Auge. Cerró los ojos. En su mente, la grotesca mano seguía reproduciéndose como algo sacado de una película de terror. Deidara se estremeció y se abrazó a sí mismo antes de gritar, oye. Viejo. Que es hora de retirarse, sí. Todo ese esfuerzo moldeando arcilla y haciendo explotar cosas, para no conseguir nada. Ese oponente no tenía absolutamente ningún gusto artístico. Ese tipo de ahí abajo era el llamado Hokage, ¿verdad? En comparación con los shinobi de cabeza de piedra de Ibagakure, la gente de Konoha era prácticamente antiarte, incluso antihumana. Uno era invulnerable, el otro, invencible. ¡Qué dolor de cabeza! Aún tenía a Rossi bajo control, pero si se demoraban más, algo podría salir mal. Onoki sintió lo mismo. Flotando más alto, reprendió a Deidara. Si quieres correr, corre. No hay necesidad de gritar tan fuerte. Un pájaro de arcilla se abalanzó en círculo y atrapó a Onoki. ¡Guau, tío! Eso es. Ni Danzou ni Obito persiguieron al maestro y al discípulo que huían. Obito comentó fríamente, ninjutsu volador, qué conveniente. Danzou se bajó la manga para cubrirse el brazo. Había perdido algunos ojos Sharingan, pero nada que Konoha no pudiera reemplazar. No tenía forma de perseguir al Tsuchikage, pero este Uchiha enmascarado sí. ¿El Jinchuriki de las 5 colas? Capturado por Idan, respondió Obito antes de que Danzou pudiera terminar. Estoy seguro de que el Tsuchikage se enterará de esto cuando regrese a la aldea. Danzou no mostró mucha emoción. Genial. Se suponía que debían capturar a ambas bestias. Pero la visión estratégica de Onoki logró retener a uno en Ibagakure. Solo uno escapó. Ninguno de ellos se molestó en plantear la cuestión de cómo dividir a las 5 colas. No tenía sentido discutir antes de deshacerse de sus enemigos comunes. Si Karatachi Yagura se enteraba de alguna disputa interna, se moriría de risa. Obito preguntó, ¿cuál es tu próximo paso? Danzou se mantuvo fiel al plan original, la Tierra del Hierro. Capítulo 254. La Tierra del Hierro. La sala de reuniones designada para la cumbre de los 5 Kages. Pero las personas sentadas allí no eran los Kage. En el asiento reservado para el Mizukage se encontraba Oshigaki Kisame, uno de los 7 espadachines ninja. El tercero Kage retirado, Hiruzen Sarutobi, ocupó el puesto de Hokage. Y en el asiento del Tsuchikage no estaba Onoki, sino Kitsuchi, el Jounin de élite de Ibagakure y padre de Kurotsuchi. El cuarto Raikage golpeó la mesa con su puño cubierto de rayos. ¿Me estás tomando el pelo? Auge. Su chakra imbuido de relámpagos explotó hacia afuera en una violenta estallido, crepitando en el aire. Al instante, todos los Jounin que custodiaban la zona se pusieron en posición, listos para el combate, con la mirada fija y cautelosa en el furioso Raikage. Mifune, anfitrión de la cumbre y árbitro neutral de las Tierras de Hierro, se aclaró la garganta, reduciendo la tensión mientras intentaba reconducir la conversación. Por favor, cálmese, Lord Raikage. Pero Mifune sabía que sus palabras tenían poco peso ante aquel impetuoso Kage. Rápidamente volvió a centrar su atención en los representantes de las 3 aldeas. Konoha. Kirigakure. Ibagakure. ¿Alguien podría darles una explicación a Lord Raikage y a Lord Kasekage sobre por qué sus Kage no asistieron a esta reunión? En realidad, la explicación radicaba más en el cuarto Raikage que en cualquier otra persona. Era un hombre de temperamento explosivo y un fuerte sentido del orgullo. Gaara, el quinto Kasekage, vino en persona. Ya tenía 12 años y llevaba varios años desempeñando el cargo, lo que demostraba que tenía la habilidad y la fuerza necesarias para ello. Aún así, en presencia del Raikage, cuyo poder abrumador era mayor que el suyo, Gaara se recostó en silencio en su asiento, sin decir palabra. Junto a él, Yasamaru y Sasori montaban guardia. Irónicamente, fue la arena de Gaara la que los había protegido del rayo del Raikage tiempo atrás. Pero a ojos del cuarto Raikage, Gaara todavía no tenía la misma importancia que alguien como Hiruzen Sarutobi. Así que Gaara permaneció en silencio, incapaz de interrumpir. Mifune, que seguía intentando desempeñar el papel de mediador paciente, observó cómo el cuarto Raikage retiraba el puño a regañadientes. Gaara dispersó la arena protectora. Kitsuchi bajó sus defensas en la tierra. Y Hiruzen hizo un gesto a Genmasiranu y Asuma para que se marcharan. El cuarto Raikage fulminó con la mirada a los 4 representantes sentados y a Mifune, que estaba al otro lado de la sala, luego resopló y volvió a sentarse. Genial. A ver qué excusa se les ocurre a vuestros Kages.
Algo lo suficientemente bueno como para explicar por qué estamos todos jugando a las casitas en lugar de tener una reunión de verdad. ¿Jugando a las casitas, eh? Hiruzen Sarutobi soltó una risa seca, acompañada de una sonrisa fría y fingida. La ira del Raikage no le afectaba en lo más mínimo. De hecho, Hiruzen lo consideraba una herramienta. El Raikage consideraba claramente a Kirigakure una amenaza, lo que significaba que Konoha estaba en estado de alerta aún mayor. Precisamente por eso, Hiruzen aceptó la propuesta, bastante desagradable, de Danzo, asistir a la cumbre en lugar de Danzo. En cuanto a Danzo, Hiruzen tamborileó ligeramente con los dedos sobre la mesa, sin estar seguro de lo que estaba haciendo Danzo. Pero con Kiri presionando por todos lados y la fuerza de Konoha menguando bajo su liderazgo, no tuvo más remedio que confiar en que las acciones de Danzo, por muy oscuras que fueran, en última instancia eran para el bien de la aldea. Lo único que Danzo le dijo fue que había contactado con una peligrosa organización clandestina. Y cuando Hiruzen intentó pedir más detalles, Danzo lo interrumpió con una sola frase. Hiruzen, ahora soy el Hokage. ¡Qué arrogante! Dejando de lado ese pensamiento, la mirada de Hiruzen recorrió la habitación, olvidando sus preocupaciones por un momento. Tenía un papel que desempeñar allí. Puede que ya no fuera Hokage, pero nadie en esa sala tenía más antigüedad ni presencia que él. Tras la explosión del Raikage, nadie se atrevió a hablar más. Entonces Hiruzen tomó la iniciativa, asumiendo naturalmente el papel de pacificador. Se dirigió a Kitsuchi. Señor Kitsuchi. El representante de Iwa respondió de inmediato y con respeto, Lord Tyr. Su intercambio civilizado ayudó a aliviar un poco la tensión en la sala, provocando miradas de Mifune y los demás. Hiruzen preguntó cordialmente, ¿cómo ha estado el Tsuchikage últimamente? Por supuesto, estaba preguntando por la ausencia de Onoki en la cumbre. Kitsuchi respondió con un discurso bien ensayado, Onoki no se encontraba bien y no pudo asistir. Ya tenía más de 70 años, incluso más que Hiruzen, así que una enfermedad repentina no era descabellada. Vale, lo entiendo. Hiruzen aceptó la endeble excusa con una sonrisa, dándole a Ibagakure la oportunidad de salvar la situación. El señor Onoki y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Cuando termine esta cumbre, por favor, transmítale mis saludos. En cuanto se sienta mejor, me encantaría hablar con él. No le quedaba más remedio que jugar limpio. Tsunagakure ya estaba vinculada al carro de guerra de Kirigakure. Si Ibagakure también se aliara con ellos, Konoha quedaría completamente aislada. La ausencia de Onoki hoy ya había dejado claro hacia dónde se inclinaba el anciano. Pero, basándose en lo que Hiruzen sabía sobre Onoki, no tomaría partido tan rápidamente. La ausencia de hoy fue una jugada calculada, presionar a Konoha y Komogakure, con la esperanza de que alguien le ofreciera a Iwa un mejor trato. Kitsuchi no se parecía a Onoki. Era un hombre corpulento y directo, inepto para las sutilezas políticas. Lo único que sabía era una cosa que su padre le repetía una y otra vez. No tomes partido. No ayudes a nadie. Así que simplemente hizo todo lo posible por mantener una conversación educada con Hiruzen. Claro, iré. Mientras tanto, Kurotsuchi y Akatsuchi intercambiaron miradas, murmurando en silencio para sí mismos. Kurotsuchi lo miró con una ceja arqueada. Akatsuchi no lo entendió del todo, así que simplemente esbozó una sonrisa sencilla y educada. Su breve y completamente intrascendente conversación acabó irritando a otra persona, un individuo grande y enojado. El cuarto Raikage apretó los dientes y miró furioso a Kitsuchi. Lobos de la misma camada. ¿De qué lado estás? La serena expresión de Hiruzen casi flaqueó. Se le encogió el corazón. Estoy haciendo todo lo posible por ganármelos, ¿y tú le sueltas esto? Dirigió una mirada de advertencia al Raikage, solo para recibir a cambio una mirada furiosa. Esto le dijo a Hiruzen todo lo que necesitaba saber. El Raikage no era solo un bruto. Sabía muy bien que Onoki se inclinaba hacia Kirigakure, y eso era precisamente lo que lo enfurecía aún más. Ten cuidado con lo que dices, Raikage. Hiruzen se recostó en su silla y cerró los ojos brevemente, ofreciéndole a Kitsuchi una sonrisa de disculpa. Ya no quedaba más remedio que dejar que el cuarto Raikage tomara el control de la sala. Kirigakure. Al cuarto Raikage ya no le importaban ni Kitsuchi ni Gaara. Fue directo al grano, dirigiendo su ira directamente contra los representantes de la niebla oculta. ¿Qué clase de truco estará tramando esta vez ese niño de tu pueblo? El cuarto Raikage golpeó la mesa con su puño pesado, provocando que chispas de relámpago crepitaran sobre la superficie. Con una complexión imponente y musculosa que parecía capaz de estallar en violencia en cualquier momento, su furia era palpable. Entre los tres enviados, Terumi Mei era la más hábil en diplomacia. Con una sonrisa serena, dio un paso al frente y respondió cortésmente. Por favor, disculpe nuestra descortesía, Lord Raikage. Pero realmente desconocemos los planes del Mizukage. Simplemente estamos siguiendo órdenes. El cuarto Raikage se crujió el cuello. Umf. Genial. Entonces te arrestaré y te entregaré para que te interroguen. A diferencia de Onoki, que solía alardear y regatear, esto no era una negociación. Si ese bajito Mizukage de Kirigakure se atrevió a huir de la cumbre de los 5 Kages, debe estar planeando algo más que simplemente evitar la confrontación. ¿Qué plan estará tramando mientras todos estamos aquí, inmersos en esta cumbre? Las tensiones aumentaron. El enorme cuerpo del Raikage surgió como un rayo y se lanzó hacia adelante como un trueno. Su puño golpeó a los enviados de Kirigakure con una fuerza letal. En ese mismo instante, una pared de arena se alzó en el aire, interponiéndose entre ambos lados. Auge. Un rayo impactó en la arena en pleno vuelo, interrumpiendo su ataque. El cuarto Raikage retrocedió, con los ojos ardiendo de furia mientras miraba fijamente al niño pelirrojo sentado en la silla del Kazekage. Señor Raikage, por favor, cálmese. La arena se enroscó a su alrededor, protegiéndolo. La voz de Gaara era juvenil, pero no tenía ni rastro de dulzura. Como la arena que acababa de bloquear el ataque del Raikage, su tono era firme. Kirigakure está aliada con Tsunagakure. No me voy a quedar aquí sin hacer nada. Incluso a una edad temprana, fue uno de los 5 Kage. El cuarto Raikage gruñó, así que te has acostumbrado a ser el perrito faldero de Kirigakure, ¿eh? El rostro de Gaara permaneció inexpresivo a pesar del insulto. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y por qué tenía que hacerlo. Aquel pastelito suave y dulce que solía acompañar a su maestra por todo el pueblo había crecido.
Como quinto Kazekage, Gaara comprendía perfectamente qué decisiones beneficiarían más a su Nagakure. Su postura inflexible provocó que el Raikage apretara los dientes con frustración, pero no volvió a atacar. Un vestigio de cordura lo contuvo. Ese breve enfrentamiento bastó para que el Raikage evaluara la fuerza del joven Kazekage. 12 años, y ya al mismo nivel que Darui, su propio guardaespaldas. Y tenía el poder del monstruo de una cola sellado en su interior. Hiruzen Sarutobi observó el rostro sereno e inquebrantable de Gaara mientras miraba fijamente al Raikage, y por primera vez, lo reconoció verdaderamente como un compañero Kage. Un Kage que no solo poseyera un talento y un poder inmensos, sino también pensamiento independiente y convicción. Esa figura no era una buena noticia para ellos. El cuarto Kazekage creó un sucesor formidable para Kirigakure. Al perder el Raikage el control de la reunión, Hiruzen se vio obligado a intervenir. Mifune del País del Hierro, debido a circunstancias imprevistas que involucran a Kirigakure, Ibagakure y nuestra propia aldea, propongo que pospongamos la reunión cumbre durante 30 minutos. Mifune asintió. Una sugerencia razonable. La reunión se disolvió. De vuelta a su alojamiento. A pesar de su edad, Hiruzen Sarutobi no perdió el tiempo en identificar los dos asuntos urgentes que debían resolverse. Primero, averigua qué estaba haciendo el Mizukage. Segundo, satisfacer las demandas de Onoki. Una vez que todos hubieron regresado a sus habitaciones, Hiruzen realizó de inmediato una visita privada al Raikage para evaluar la desfavorable situación y las posibles contramedidas. El Raikage estuvo de acuerdo con el primer punto, pero claramente se mostró insatisfecho con el segundo. Hiruzen no podía dejar de pensar en el tercer Raikage. Recordó que, tras haber soportado una batalla brutal en múltiples frentes la última vez, no le quedó más remedio que recurrir de nuevo a la diplomacia. Necesitamos la fuerza de Ibagakure. Como mínimo, debemos asegurarnos de que permanezcan neutrales en la guerra que se avecina. Sí, la guerra. Cualquiera con dos dedos de frente podía prever el rumbo que tomarían los acontecimientos. A medida que el ejército de Kirigakure seguía expandiéndose, tanto Konagakure como Komogakure estaban destinados a reaccionar con una fuerza cada vez mayor. El único resultado posible era otra guerra. Igual que la Primera y la Tercera Guerra Mundial. Pero esta vez, el papel que antes desempeñaba Konoha ahora lo ocupaba Kirigakure. El Raikage no discutió. Su silencio era señal de conformidad. Aunque lo sospecharan, la mera mención de la guerra hacía que hombres como Shirano y Genma contuvieran la respiración por un instante. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 255. Todos los presentes habían vivido la Gran Guerra Ninja a gran escala 12 años atrás. Un destello de inquietud cruzó los ojos de Genma Shiranui. Intercambió una mirada con Azuma y vio que ambos compartían la misma preocupación. ¿Podía Konoha permitirse realmente el lujo de pasar por otra guerra? No tiene sentido preocuparse por la situación de Ibagakure. Una voz proveniente del exterior interrumpió repentinamente la conversación de Hiruzen Sarutobi y los demás, sacándolos de sus pensamientos. Sobresaltados, los guardias que los rodeaban se pusieron inmediatamente en estado de máxima alerta. Utilizando el Kamui de Obito, Danzo llegó al País del Hierro en un instante, procedente de Ibagakure. Empujó la puerta y entró, echando un vistazo a Hiruzen y al cuarto Raikage antes de dirigirse primero a este último. Esta es la primera vez que nos vemos, Lord Raikage. Le pido disculpas por la demora, surgió un imprevisto. El Raikage hizo un gesto con la mano, indicándoles a Darui y Sei que se marcharan. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Si tienes algo que decir, date prisa, Danzo. Danzo guardó las partes más importantes por ahora. Primero tenía que confirmar algunas cosas con el Raikage. Permítanme aclarar una cosa, nuestro enemigo es Kirigakure. ¿Tienen alguna objeción? Komogakure siempre ha seguido una doctrina sencilla, atacar a los fuertes, porque nunca tuvieron la oportunidad de llegar a la cima. El cuarto Raikage no cuestionó esta línea de pensamiento. En cuanto a Ibagakure, tengo una propuesta, como Hokage. Aprovechando el peso de su nuevo título, Danzo derrotó a Hiruzen. Lo que el anciano dijera ya no importaba, Konoha obedecería las órdenes de Danzo. Hiruzen sintió un profundo presentimiento. Si Ibagakure se niega a apoyarnos, despejaremos el terreno antes de que comience una guerra a gran escala con Kirigakure. El Raikage miró brevemente a Hiruzen, quien estaba visiblemente conmocionado por las palabras de Danzo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Sus posturas políticas eran claramente contradictorias. Pero la opinión de Hiruzen ya no tenía ningún peso. Lo único que podía hacer era expresar su desaprobación con sus gestos, ya no tenía poder para actuar en consecuencia. El Raikage notó la reacción de Hiruzen e inmediatamente comprendió quién ostentaba ahora la verdadera autoridad en Konoha. No tenía ningún interés en interferir en las luchas internas por el poder en Konoha y no tenía opiniones firmes sobre Hiruzen o Danzo Uchimura. Se dirigió a Danzo, el hombre con el que valía la pena negociar, y cuestionó abiertamente la viabilidad de aquel audaz plan. ¿Crees que el Tsuchikage es débil? El Raikage albergaba un profundo rencor personal contra Ibagakure y el tercer Tsuchikage por la muerte de su padre. Pero incluso con ese pasado, no fue tan insensato como para invadir Ibagakure en busca de venganza después de tantos años. No estaba menospreciando a Danzo, simplemente estaba exponiendo los hechos. Onoki y su liberación de polvo son definitivamente problemáticos, admitió Danzo. Pero Ibagakure no depende únicamente de él. Se está haciendo viejo. Entonces, Danzo desvió sutilmente la atención de Onoki, redirigiéndola hacia otro lado. Kitsuchi es el único ninja en Ibagakure capaz de heredar el puesto de Tsuchikage. Y, además, una de las guardaespaldas de Ibagakure era una jovencita, la nieta de Onoki. El Raikage y Hiruzen comprendieron lo que Danzo quería decir. Tenían la oportunidad de destruir la columna vertebral actual y futura de Ibagakure de un solo golpe, aquí mismo, en la Tierra de Hierro. Si unimos fuerzas y atacamos ahora, podemos derrotarlos con un solo movimiento decisivo. Es evidente que el término ellos al que se refería Danzo incluía a más personas que solo la delegación de Ibagakure. Una vez derramada la sangre, no habría vuelta atrás. Cualquiera que estuviera en el otro bando sería un objetivo. El Raikage era poderoso y seguro de sí mismo. No refutó la afirmación de Danzo. Respecto a la legalidad de esta operación, bueno, Kirigakure e Ibagakure fueron los primeros en mentir y conspirar. ¿Acaso se equivocó al tomar represalias? Hiruzen miró al Raikage, sorprendido de que no hubiera rechazado de inmediato el plan radical de Danzo.
Pero no se le ocurría ni un solo argumento convincente en su contra. En primer lugar, Danzō era ahora el Hokage. Y lo más importante, tras analizar la lista de representantes de Kirigakure e Ibagakure presentes, Hiruzen no pudo negar que eliminarlos allí mismo le reportaría una tremenda ventaja estratégica en las guerras venideras. Pero aún quedaba una perspectiva más por considerar. Antes de que Hiruzen pudiera hablar, el Raikage entrecerró los ojos mirando a Danzō y preguntó bruscamente: ¿Y qué hay del Kazekage? La sala quedó en silencio. Los jóvenes guardias presentes, con los ojos muy abiertos, alzaron la vista con tensa expectación. Danzō finalmente respondió, lenta y deliberadamente: él es el Kazekage de Tsunagakure, y el Jinchuriki del monstruo de una cola. Su ojo descubierto recorrió la habitación con la mirada, observando atentamente las reacciones del Raikage y de Hiruzen. Danzō nunca había sido de los que pedían permiso. La ausencia de objeción directa por parte de ninguno de ellos era toda la confirmación que necesitaba. Ahora estaban obligados a seguir su plan, les gustara o no. Así que no perdió más tiempo explicando. Ya he convencido a los 3 generales del País del Hierro para que se alíen con nosotros. Primero lanzarán un ataque sorpresa contra los ninjas de Kirigakure. La Tierra del Hierro siempre se ha mantenido neutral en los conflictos shinobi. ¿Tomar partido ahora? Impensable. Pero cuando Danzō mencionó a los samuráis, el Raikage y los demás se percataron de repente del silencio sospechoso que reinaba en la sala. Se lo comprendió de inmediato. Conteniendo la respiración, formó un sello con la mano para percibir el entorno. Todos los samuráis que estaban apostados fuera del área de descanso habían desaparecido. En contraste, bajo el mando de Mifune, decenas de samuráis rodearon silenciosamente los aposentos de la delegación de Kirigakure. Señor Raikage. Se volvió hacia su líder, haciendo todo lo posible por mantener la calma y dar un informe claro. Las palabras del Hokage eran casi con toda seguridad ciertas. Fueron engañados. TCH. Qué fastidio, murmuró Darui, agarrando ya la empuñadura de la espada. Jefe, ¿empezamos? El Raikage dejó escapar un fuerte gruñido y, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo explotó con chakra de elemento rayo mientras estrellaba contra la pared del salón. Su líder partió desde el frente, Darui y Se lo siguieron inmediatamente, corriendo tras él hacia el área de descanso de Kirigakure. Sin embargo, los habitantes de Konoha se quedaron atrás. Danzō aún tenía una última mala noticia, una que sin duda enfurecería por completo al Raikage. Pero al ver la determinación del hombre, Danzō decidió ahorrar aliento. Mientras tanto, Asuma y Genma prácticamente contenían la respiración. La tensión en el ambiente era tan densa que resultaba asfixiante. Nadie se atrevía a hablar. Todas las miradas estaban puestas en Hiruzen Sarutobi, a la espera de su veredicto. Hiruzen apretó los puños. Danzō, ¿qué usaste para controlar a Mifune? Hasta donde él sabía, la Tierra de Hierro nunca, a menos que... Pero Danzō no estaba de humor para hablar de métodos. Por primera vez, le habló a Hiruzen con un tono sorprendentemente paciente. Hiruzen. Concéntrate primero en eliminar a los enemigos de Konoha. Dicho esto, ignoró por completo a Hiruzen y abandonó la sala por el atajo que el Raikage había abierto momentos antes. Después de que Danzō se marchara, Asuma habló en voz baja: tercer Hokage, nosotros. Danzō hacía esto por Konoha. Por Konoha. Siempre por Konoha. Hiruzen desestimó sus preocupaciones sobre los métodos turbios de Danzō y salió corriendo de la habitación. Síganlo. En otra parte. Mangetsu estaba sentado tranquilamente en una mesa, balanceando las piernas y crujiéndose los nudillos, uno por uno, con una sonrisa irónica. A estas alturas, Yagura ya debería haberse dado por vencido. Kisame mostró sus dientes de tiburón. Entonces, ¿nosotros también vamos a salir? Su misión era sencilla: ganar tiempo. Desde la perspectiva de un shinobi, misión cumplida significaba tiempo para escapar. Permanecer más tiempo solo traería complicaciones. Pero Kisame sabía que Mangetsu no se iría así como así. Terumi Mei permanecía de pie con las manos en las caderas, sonriendo mientras esperaba el siguiente movimiento de Mangetsu. Si lo único que queríamos era ganar tiempo, Yagura podría haber enviado a cualquier equipo, dijo Mangetsu, saltando de la mesa y aceptando con entusiasmo la misión que Yagura les había encomendado. Nos envió a los 3. No volveremos con las manos vacías. Él, Kisame y Terumi Mei, cualquiera de ellos por sí solo podría enfrentarse a un Kage. Intercambiaron una mirada silenciosa, pero completamente comprensiva. ¿Ninguna objeción, entonces? Mangetsu levantó la mano. 3, 2, 1. Mifune gritó: ataquen. A su orden, el sonido de la armadura llenó el aire. Mifune dirigió a sus samuráis en una carga hacia el salón, solo para encontrarlo completamente vacío. Los guerreros miraron a su alrededor, confundidos, incapaces de encontrar a sus objetivos. Algunos comenzaron a notar su visión borrosa. Levantando ligeramente sus cascos, murmuraron: ¿por qué hay niebla dentro de la casa? Aún bajo el control de Danzō, Mifune se dio cuenta demasiado tarde: maldita sea. ¿Qué es el jutsu de Kirigakure? Todos, retírense. Terumi Mei estaba sentada en las vigas superiores, oculta entre la espesa niebla. No tenía ni idea de lo que planeaban los samuráis de las Tierras de Hierro, pero una emboscada tan obvia. Solo un Fnin no se daría cuenta. Extendiendo la mano, chasqueó el pulgar contra los dedos. La bruma ligeramente ácida se intensificó repentinamente, transformándose en un ácido letal capaz de derretir huesos. Los cascos de hierro de los samuráis, finos como el papel en la niebla corrosiva, se desintegraron en charcos de barro en cuestión de segundos. Auge. Un estruendo ensordecedor sacudió la zona cuando una explosión abrió un enorme agujero desde el exterior. Mei entrecerró los ojos y redirigió la niebla ácida hacia la abertura. Darui y Se ni siquiera pudieron acercarse, el ácido era demasiado corrosivo. Ni siquiera el Raikage, protegido por su armadura relámpago, pudo protegerse por completo de la corrosión. En medio de la espesa niebla, apareció un rayo, más brillante que antes. El Raikage no dudó. Formando una lanza con su mano, lanzó un ataque descendente, destruyendo todo el suelo bajo sus pies. La destrucción total disipó la niebla mientras todos caían al nivel inferior. La mayoría de los samuráis fueron fundidos o sepultados bajo los escombros, quedando incapacitados para luchar. No es que importara, pues ninguno de los principales actores los consideraba una ventaja ni una amenaza.
El Raikage atrapó con una mano un trozo de escombros que caían, su cuerpo envuelto en relámpagos e intención asesina, cargando directamente contra los 3 de Kirigakure. Kisame, sonriendo, apretó aún más fuerte a Sameada y la estrelló contra el suelo. Parece que tú y yo no somos los únicos que pensamos lo mismo. Por la intención asesina y la intensidad en sus miradas, pudieron percibir la determinación del otro. La batalla estaba a punto de comenzar. Darui, ten cuidado con el Kekkei Genkai de esa mujer. Se reprimió el dolor mientras miraba su brazo, ahora rojo sangre por las quemaduras de ácido. No tuvo más remedio que recurrir al ninjutsu médico. Terumi Mei le había asestado un golpe inesperado durante su último enfrentamiento. Ahora, Darui se quedó solo para enfrentarla. Liberación de lava. Pantera negra. Un rayo negro con forma de jaguar se lanzó hacia adelante, formando una red de rugientes corrientes eléctricas al impactar contra el torrente ácido de Mei. Darui corrió y se movió a través de la lluvia de ácido, maldiciendo en silencio. Ni siquiera se atrevió a usar su enorme espada para bloquear el ácido, bastaba con mirar al samurái medio derretido para saber lo que iba a pasar. Sin darse cuenta, retrocedió hasta quedar a tan solo 30 centímetros de Se. Se, dijo con seriedad, ayúdame a acercarme más cuando llegue el momento. Esta mujer no era una de los 7 espadachines ninja. No parecía tener mucha habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, quizás por eso no estaba luchando contra su líder. No podían obtener ventaja a media y larga distancia. Eso estaba claro. Darui heredó la técnica del rayo negro desarrollada por el mismísimo tercer Raikage. Black Panzer era su as bajo la manga, y le había consumido una gran parte de su chakra. Pero Mei. Ella se limpió con naturalidad un poco de ácido de la comisura de los labios, sin mostrar signos de fatiga de chakra. Intentar prolongar esto no era una opción. Se aceptó rápidamente el plan. De acuerdo. Yo tomaré la iniciativa. ¿Has pensado en alguna contramedida? Mei se acercaba con cada palabra, aumentando lentamente la distancia entre ella y el campo de batalla del Raikage. Se miró hacia atrás y gritó, Darui, corre. No dejes que te engañe para que entres en un espacio cerrado. Pero Mei no estaba precisamente indefensa en combate abierto, especialmente cuando luchaba sola. Con una risita, bromeó, miren eso. Ustedes dos son muy guapos. No hay mucha gente guapa en Komogakure. Creo que el Raikage se ha estado quedando con todos los chicos guapos. Ella alzó la mano para bloquear la luz cegadora que provenía del jutsu de Se. Al instante siguiente, algo le pareció extraño, lo que veía no se correspondía con la realidad. Genjutsu. Se era de tipo sensorial, una ninja médica y, aparentemente, una usuaria de genjutsu. Darui cayó desde arriba blandiendo su gigantesca espada, pero la mella a la que golpeó se disolvió en un charco. Un látigo de agua atravesó la niebla, golpeando su espada y haciéndolo salir volando. Mei dio unos pasos hacia adelante hasta que la pelea del Raikage quedó completamente fuera de su alcance, a sus espaldas. Quédate un rato más y juega conmigo, ronroneó. Veamos si puedes sobrevivir a que te derritan. Se sorprendió al ver que su genjutsu había fallado. Darui, seamos honestos, esta mujer es más que complicada. Ambos la habían visto aniquilar escuadrones de samuráis como si nada. Sabían que no sería fácil. Su plan era sencillo, los dos la derrotarían rápidamente y luego irían a ayudar al jefe. Darui, sudando ligeramente, apretó aún más su espada. Primero, ocupémonos de lo que tenemos delante. Auge. Un fuerte estruendo llamó la atención de todos. Si la batalla de Mei contra los dos shinobi de Komogakure fue una danza de técnicas y jutsu, la lucha del Raikage contra los dos espadachines fue un brutal choque de músculos, acero y violencia. Y el cuarto Raikage estaba en plena forma, arrastrando consigo toda la batalla con su fuerza bruta. Con un codazo atronador, arrojó a Kisame a través de un muro de piedra. Mangetsu no apartó la mirada. En un abrir y cerrar de ojos, blandió la espada hacia abajo, apuntando directamente al cuello del Raikage. El Raikage alzó un brazo, el acero resonó cuando la hoja golpeó las pesadas vendas doradas de su antebrazo. El brazo de Mangetsu ya era fuerte debido al uso de la técnica de hidratación de la fuerza, pero aún así, no pudo vencer al Raikage. No importaba. El Raikage ni siquiera había empezado a burlarse de él cuando un repentino destello de luz le nubló la vista. La explosión fue provocada intencionadamente. Mangetsu retrocedió de un salto, alejándose de la zona de la explosión. Él ya sabía que su velocidad y sus reflejos no eran los mismos. Quedar cegado en el centro de la explosión significaría una muerte segura. Sin darse cuenta, cambió las espadas gemelas, Hiramekarei por la espada explosiva, Shibuki. Entrecerrando sus ojos violetas, siguió con calma los movimientos del Raikage. Las palabras de Yagura resonaban en su mente, las reflexiones ociosas de su Mizukage mientras comían pollo frito. Yagura, ¿esos 3 kage? Danzo es pan comido, ¿lo aplastaría, el Tsuchikage? Lo pondría boca abajo y lo agotaría, el Raikage, a por todas, no lo dudes. Yagura hablaba con naturalidad, pero enfrentarse al Raikage en persona era un asunto completamente distinto. Ni siquiera con el poder de la espada explosiva fue suficiente para ganar. Mangetsu se retiró inmediatamente de la explosión para recuperar la visibilidad, pero ya había perdido de vista al Raikage. Finas hebras, tensadas por un clon de agua que empuñaba la espada larga Nuibari, se entrecruzaban en el suelo. Si el Raikage se acercaba, sería detectado de inmediato. Entonces. De repente, Mangetsu giró la cabeza en dirección a Kisame. Sus pensamientos se movían con rapidez, pero no más rápido que los del Raikage. Kisame se había recuperado un poco gracias a Sameada, pero ahora estaba bajo una intensa presión, ya que el Raikage lo perseguía sin descanso. Maldita sea, ni un segundo para respirar. Sameada chocó con los puños cargados de relámpagos del Raikage. Kisame no estaba acostumbrado a ser superado en fuerza bruta. Por primera vez, tuvo que recurrir a la técnica. Y aún así no fue suficiente. Capítulo 256. Kirigakure y Komogakure entraron en guerra. Un conflicto de tal magnitud no podía pasar desapercibido para las demás aldeas ocultas. Cuando las fuerzas de Konoha llegaron a este piso y se unieron a Darui y Se, frente a Terumi Mei. También llegaron los shinobi de Tsunagakure e Ibagakure. Lo mismo le ocurrió a Mifune, quien logró sobrevivir a la niebla corrosiva y reagrupar a los samuráis bajo su mando.
Gaara miró a Danzou y a Hiruzen Sarutobi, y luego a Mifune, que acababa de llegar. A juzgar por la forma en que ambos estaban de pie junto a Darui, su postura era clara. No era difícil distinguir quién era amigo y quién enemigo. Gaara condujo a sus hombres al lado de Terumi Mei. Feed you. Un silbido rompió la tensión, en el peor momento posible. Provenía de Kurotsuchi. No pudo contenerse al ver al joven Kasekaje actuar con tanta frialdad y determinación. Era solo unos años menor que ella, pero esa actitud era extraordinaria. Papá, parece que ha llegado el momento de elegir un bando. Todo el mundo nos está observando. Kurotsuchi le dio un codazo a la sólida barriga de Kitsuchi. No hubo aplastamiento ni rebote, la textura no era precisamente placentera. Los demás permanecieron en silencio, pero varias miradas se dirigieron hacia ella. Kurotsuchi apretó los labios, sacó un poco la lengua y luego, con valentía, dio un paso hacia un lado. Dicho esto, ya hemos tomado nuestra decisión. Qué lástima por los que no entraron. Se acercó a Gaara y, con naturalidad, le pasó un brazo por el hombro como si fueran mejores amigos. Solo para ser arrojados sin piedad por la arena. Kurotsuchi extendió la mano y les dedicó una amplia sonrisa a los rostros serios que tenía delante. El anciano nos dio órdenes estrictas antes de partir. Si las cosas salen mal, nos quedaremos en Sunagakure. Y aliarse con Sunagakure significaba aliarse con Kirigakure, ¿verdad? Kurotsuchi le había hecho esa misma pregunta a Onoki antes de irse. Él la miró fijamente y respondió secamente que no era lo mismo. Onoki y sus infinitas capas de significado, qué fastidio. Aún así, Kurotsuchi lo presentía. Había algo diferente en la situación. Incluso lo había comentado con Kitsuchi y Akazuchi por el camino, pero esos dos testarudos no se habían dado cuenta de nada. Mientras tanto, la batalla entre el Raikage y los dos espadachines de la niebla se encontraba en un punto muerto muy reñido. Ni el propio Raikage, ni Danzo ni Hiruzen esperaban que las cosas resultaran así. Los 7 espadachines ninja de la niebla, todo el mundo conocía su nombre. ¿Pero el nivel del Raikage era completamente diferente, o no? Por supuesto, durante años circularon rumores de que algunos de los 7 pecados capitales eran lo suficientemente fuertes como para rivalizar con Kage. Pero eso era todo lo que eran, rumores. Nadie los tomó en serio. La mala noticia era que los rumores eran ciertos. Esto no tiene nada que ver contigo, Shinobi de Ibagakure. El orador no era otro que Danzo, el Hokage que momentos antes había desestimado la posición de Ibagakure por considerarla irrelevante. Pero la situación había cambiado. Ahora se retiraba rápidamente. Hiruzen tenía razón. No se podía ignorar la fuerza de Ibagakure, al menos, no podían aliarse con el enemigo. ¿Que no nos incumbe? Quizás. Pero ya hemos decidido involucrarnos, lo interrumpió Kurotsuchi antes de que pudiera comenzar uno de sus largos sermones. Este Hokage ni siquiera había estado presente en la cumbre inicial. Y ahora, aquí estaba, cuestionando la neutralidad del país del hierro. Para Kurotsuchi, eso era precisamente a lo que el anciano se refería con acontecimientos inesperados. Cruzando los brazos, disfrutando claramente del caos, mostró sus colmillos con una sonrisa. Los samuráis desenvainaron sus espadas. El Raikage ya está luchando. Quedarse aquí charlando no es apropiado, ¿no crees? Palo de golf. Danzou le lanzó una mirada furiosa a Kitsuchi. Se suponía que él era el representante de Ibagakure. Pero se sentiría decepcionado, Kitsuchi no dijo ni una palabra. Su postura era simple, seguir las órdenes del Tsuchikage. Y en ese momento, se daban todas las condiciones para que se produjeran acontecimientos inesperados. Esto significaba aliarse con Sunagakure, tal como se le había indicado. El Tsuchikage debió tener sus razones. Tras el fracaso total de la diplomacia, la batalla, que había sido interrumpida temporalmente, se reanudó, y todas las partes se vieron arrastradas de nuevo al conflicto. Cargar. Bajo el mando de Danzou, Mifune volvió a liderar a los samuráis en la batalla, disparando el primer tiro real. Pero el samurái dudó. No avanzaron de inmediato, simplemente intensificaron el asedio. En ese momento, hasta un tonto podía ver que algo andaba mal con Mifune y el resto de los samuráis. Pasar de una estricta neutralidad a un extremismo repentino y agresivo, ese tipo de cambio de rumbo resultaba muy sospechoso. De la calabaza de Gaara emergió arena, extendiéndose para bloquear el avance del samurái. Esto es asunto de shinobis. Samuráis, por favor, apártense. La voz de Gaara sonaba tranquila y clara. A pesar de su corta edad, tenía una presencia imponente que tranquilizaba a quienes lo rodeaban. Y aunque se dirigía a los samuráis, sus ojos estaban fijos en Danzou. El cambio de comportamiento de Mifune probablemente estaba relacionado con el supuesto Hokage que había reaparecido repentinamente. La reputación de Danzou le precedía. 9 de cada 10 personas que lo conocían no confiaban en él. Desafortunadamente, ninguno de los shinobi de su bando estaba especializado en técnicas sensoriales. Aunque Sede Komogakure había notado algo, no podía decirlo en voz alta. Ahora. Bajo las órdenes de Danzou, 2 agentes de Root, ocultos en las sombras, entraron en acción. Yasamaru saltó hacia adelante para interceptar a uno de ellos. Desde el alcance de los demás ninjas de la raíz, varios tigres dibujados con tinta saltaron del papel, rugiendo mientras cargaban contra Gaara. Gaara envió nubes de arena en un amplio patrón para interceptarlos, pero los tigres de tinta eran ágiles, girando y esquivando sus defensas. En cuanto Gaara se preparó para contraatacar con todo lo que tenía. En ese momento, Kurotsuchi fue el primero en actuar. Sus puños, incrustados de piedra, golpearon con fuerza precisa, impactando el cuerpo de un tigre negro. Esquivando ataques y mordiscos de otros, se agachó y atacó con una pierna, seguida de una ráfaga de puñetazos que derribaron a otra bestia. Gaara asintió en silencio en señal de gratitud mientras extendía su mano hacia ella. Gracias. Alzó el brazo y la arena surgió en una nube que atrapó a los tigres de tinta restantes. Ataúd de amarre lleno de arena. Los tigres se desmoronaron bajo el peso de la arena, disolviéndose de nuevo en tinta. La arena de Gaara, ahora teñida de negro por la tinta, fue lanzada hacia 2 agentes de Root que se encontraban cerca. Intentaron retroceder, tratando de esquivar el ataque, pero solo entonces se dieron cuenta de algo horrible. Ya no podían controlar sus propios cuerpos. Sasori chasqueó los dedos sutilmente y presionó hacia abajo. Los 2 shinobi de la raíz fueron arrancados del aire y arrojados con fuerza al suelo. Un hilo de marioneta se ató al cuerpo de Yasamaru.
Sasori tiró ligeramente, dirigiéndolo hacia los enemigos. Yasamaru saltó desde lo alto y su espada se clavó con precisión en el corazón de un ninja de la raíz. El otro ninja de la raíz, usuario de técnicas de tinta, forcejeaba intentando liberarse de los hilos de la marioneta. Sasori no le dio ninguna oportunidad. Dos cuerdas más se tensaron, sujetando al hombre aún más fuerte hasta inmovilizarlo por completo. La arena a su alrededor volvió a juntarse. Esos dos ninjas de la raíz dejaron sus intenciones perfectamente claras. Su objetivo era Gaara y solo Gaara. No sabía por qué Konoha lo había convertido de repente en un objetivo, pero si hubieran actuado, Gaara no habría mostrado piedad. De repente, el destello de una espada brilló más rápido que cualquier técnica de arena. Mifune, espada en mano, se abalanzó hacia adelante y cortó los hilos de la marioneta, liberando al ninja de la raíz capturado. A Danzo no parecía importarle si sus subordinados vivían o morían. En ese momento, todavía necesitaba hasta el último gramo de mano de obra. Se volvió hacia Hiruzen Sarutobi, que dudaba y aún no había lanzado ningún ataque. Danzo habló con claridad: Sarutobi, capturemos al único cola. Aquellas palabras dejaron atónitos a todos los que las escucharon. Sarutobi levantó la vista, mirando fijamente a Danzo. ¿Así que este era su plan desde el principio? Aún así, era cierto que Konoha necesitaba reforzar sus fuerzas, y las bestias con cola representaban poder. Lo entiendo, dijo Sarutobi, respondiendo más rápido de lo que nadie esperaba. Asuma, Genma. Siguiendo las órdenes del tercer Hokage, Asuma y Shirano y Genma intercambiaron una mirada y corrieron hacia adelante. ¡Qué asco!, murmuró Kurotsuchi, apretando los puños y golpeándolos entre sí antes de dar un paso al frente para bloquearles el paso. Tras un momento de vacilación, Darui y Seize se dieron cuenta de que no era momento para disputas internas y se unieron a la batalla. Una vez más, Mifune cortó los hilos de la marioneta de Sasori a la velocidad del viento, reduciendo la distancia entre ellos a casi cero. Con un potente golpe de la empuñadura de su katana, la desenvainó y giró hacia arriba, cercenando el brazo de Sasori de un solo movimiento limpio. No salió sangre del miembro amputado. Si Mifune hubiera actuado con plena conciencia, lo habría notado al instante. No había resistencia de carne ni de hueso, solo la suave liberación de una articulación de marioneta. Sasori había soltado la extremidad antes de que la hoja la alcanzara. La articulación expuesta estaba intacta, con su estructura sin daños. Una cola mecánica atacó, golpeando la espada alzada de Mifune. La fuerza del golpe fue inmensa. Mifune no pudo prepararse a tiempo y aprovechó el impulso para lanzarse hacia atrás. Sasori volvió a conectar el brazo con un chasquido de hilos de marioneta, uniendo la articulación con un clic. Sus ojos impasibles se fijaron en Mifune. Por ti, le dijo a Gaara, protégete. Voy. Gaara asintió y le hizo un gesto a Sasori para que ayudara a Yasamaru y Kurotsuchi. Los demás samuráis dieron un paso al frente para defender a Mifune, alzando sus espadas mientras la marioneta, con plena conciencia de sí misma, avanzaba con pasos mesurados. Shirano y Genma, quien una vez luchó contra Sasori junto con otro shinobi de Konoha en el cielo de línea única de Tsunagakure, gritó una advertencia a Mifune y al samurái. Cuidado. Es la marioneta de Sasori de la arena roja, todas sus armas están envenenadas. Cualquier ventaja de inteligencia que pudieran haber tenido se desmoronó rápidamente ante una fuerza abrumadora. Sasori invocó varias marionetas y rompió sin esfuerzo la formación samurái. Con energía de sobra, envió 2 marionetas más para inmovilizar a Genma y Asuma, aliviando así la presión sobre Kurotsuchi y los demás. Con Sasori en la retaguardia, Gaara ya no tenía que preocuparse por Yasamaru y los demás. De pie junto al padre de Kurotsuchi, Kitsuchi, Gaara miró con serenidad a los 2 Hokages. ¿Quieres mi cola? Sukaku ya estaba aullando por dentro tras escuchar las palabras de Danzo. Sukaku, Gaara, suéltame, haré volar en pedazos a esos 2 viejos. Sarutobi pareció sentimental por un instante. Creo que vivir tanto tiempo tiene sus ventajas. Nunca pensé que volvería a luchar a tu lado. Danzo ignoró a Sarutobi. Sus ojos, fríos pero ardientes de codicia, estaban fijos en Gaara. La mirada de Gaara fue repentinamente bloqueada por una mano. Si eres un viejo tan repugnante, ¿por qué no dejas de mirar así a un niño? Es nauseabundo. Terumi Mei levantó una mano frente a los ojos de Gaara. Con la otra, ya estaba formando sellos manuales. Kitsuchi-san, por favor, llévate al Kasekaje y vete. Yo me encargaré de todo aquí. Kitsuchi se sorprendió. ¿Qué? Pero. Por favor, bájese. Terumi Mei, liberación de lava, técnica para derretir monstruos. Una oleada de líquido corrosivo avanzó con fuerza, bloqueando el paso de Danzo y Sarutobi. En cuanto la vio moverse, las dudas de Kitsuchi se desvanecieron. Ya no le preocupaba a esa mujer. ¡Qué locura!, pensó. ¿Cómo es posible que esa sea una técnica que se puede esquivar simplemente agachándose? Miró a Gaara por un instante, luego se dio la vuelta y salió corriendo. El objetivo de Danzo era obvio, quería a Sukaku. No podíamos permitir bajo ningún concepto que la bestia de una cola cayera en manos de Konoha. Aunque no comprendiera todo lo que estaba sucediendo, Kitsuchi al menos comprendió esto. Él y Gaara se retiraron rápidamente hacia la salida. Danzo y Sarutobi quedaron algo atónitos ante la fuerza de Terumi Mei. Ella no era una mujer común y corriente. Los dos saltaron a un terreno más elevado para escapar de la lava que brotaba del suelo. Al verla, sus ojos se llenaron de sorpresa. A diferencia de los infames 7 espadachines ninja, Terumi Mei dedicó la mayor parte de su tiempo a ayudar a Yagura en asuntos militares y políticos. Su nombre no era muy conocido fuera de Kirigakure. Danzo gritó bruscamente, Sarutobi. Ve tras el de una cola. Sarutobi lo miró sorprendido, esperaba que Danzo fuera tras Gaara. Mi fuerza ya no es la que era. Confío en que te encargarás de esto. Esto es por Konoha, no podemos correr ningún riesgo. Danzo habló con justa convicción, incluso admitiendo sus propias limitaciones. He colocado gente fuera del edificio. Puede que no sean rival para el Kasekaje y Kitsuchi, pero los retrasarán. Puedes irte. Con el asunto tan claramente expuesto, Sarutobi no perdió el tiempo discutiendo. Asintió y se dirigió inmediatamente hacia la salida. Terumi Mei intentó detenerlo con su poder de lava, pero Sarutobi, ahora a toda velocidad, era demasiado rápido. La superó con facilidad. Gaara tiene a Kitsuchi con él. Incluso contra el tercer Hokage, estará bien.
Mientras se preparaba, Terumi Mei centró su atención en Danzou Chimura. Por su parte, Danzou no mostró ninguna señal de preocupación. Parecía perfectamente tranquilo, como si tuviera plena confianza en las habilidades de Sarutobi. Esperó pacientemente el siguiente movimiento de Terumi Mei. Capítulo 257. Poco después de escapar por la salida, Gaara y Kitsuchi se dieron cuenta de que alguien ya los estaba persiguiendo. Usando su tercer ojo, Gaara identificó rápidamente la amenaza. Es el tercer Hokage. Kitsuchi no parecía muy contento. Así que es él. Su antiguo enemigo de la tercera gran guerra ninja. El autodenominado profesor de ninjutsu. Si hubiera sido Danzou quien lo persiguiera, habría sido más fácil lidiar con él. La reputación de Danzou se debía principalmente a sus tácticas deshonestas y planes extravagantes. Pero Hiruzen Sarutobi, el Hokage más fuerte, profesor de ninjutsu. Todos esos títulos eran, sencillamente, intimidantes. No sabían con exactitud cuán poderoso era realmente Hiruzen, pero al imaginarlo en comparación con Onoki, Kitsuchi no podía convencerse de que él y el Kazekage más débil que estaba a su lado tuvieran alguna esperanza de ganar. Si la situación empeora, Kazekage, siéntase libre de retirarse, dijo Kitsuchi con calma. Gaara hizo una pausa y luego esbozó una leve sonrisa en respuesta a la amabilidad de Kitsuchi. Incluso sintió ganas de bromear un poco. Gracias. Pero dudo que podamos escapar tan fácilmente. Porque no solo había alguien detrás de ellos, sino que también tenían el paso bloqueado delante. Gaara alzó las manos y dos nubes de arena se elevaron, llevando a la pareja hacia el cielo. Kitsuchi lo miró sorprendido. La mayoría de los shinobi tenían poca habilidad para manejar movimientos aéreos, pero ambos sabían muy bien que Hiruzen Sarutobi no era como la mayoría de los shinobi. Antes de que las nubes de arena pudieran elevarlas por completo en el aire, un agudo silbido resonó en el viento. Jutsu de Shuriken de sombra. Shurikens gigantes, cada uno del tamaño de un hombre adulto, volaban en formación cerrada, lanzándose directamente hacia ellos en el aire. Allí arriba, Kitsuchi no podía usar el estilo tierra para defenderse. Gaara solo podía confiar en la arena de su calabaza. Los dos tomaron una decisión rápida, renunciar a la ventaja aérea. Gaara retrajo las nubes de arena y los hizo descender, usando la arena para formar una barrera y bloquear el shuriken que se aproximaba. Kitsuchi simplemente saltó. Hiruzen logró bloquear su ruta de escape. Tan pronto como aterrizaron, el viejo Hokage apareció justo frente a ellos. Señor tercer Hokage, dijo Kitsuchi con frialdad, mirando a Hiruzen como si estuviera frente a un criminal desvergonzado. Utilizar la cumbre de los 5 Kages como excusa para dar caza al Kazekage y capturar a la bestia de una cola. ¿Así es como actúa el Hokage actual? La expresión de Hiruzen no mostraba ni alegría ni tristeza. Ya no soy el Hokage. Simplemente actúo bajo las órdenes de quien lo es. Entonces entiendo que esto significa que usted aprueba esta transacción, ¿verdad? Kitsuchi se movió ligeramente, colocándose en una posición protectora frente a Gaara, que era menos de la mitad de su tamaño. Ese simple gesto lo decía todo, no tenía intención de ceder. Hiruzen no tuvo más remedio que aceptar cualquier intento de persuasión. Ambos bandos se movieron simultáneamente, formando sellos con las manos en perfecta sincronía. Hiruzen era más rápido con sus sellos de mano, pero la técnica a gran escala del estilo tierra de Kitsuchi hizo que el suelo bajo Hiruzen se desmoronara como una plataforma que se derrumba. El dragón de fuego que Hiruzen liberó golpeó las paredes del pozo. La tierra circundante fue triturada y convertida en arena. Surgió una cascada de arena que selló la boca del pozo. Gaara apretó el puño. Entierro en la arena. La arena que llenaba el pozo se contrajo instantáneamente, aplastando con terrible fuerza cualquier objeto físico que se encontrara en su interior. El campo de batalla quedó paralizado. Tanto Gaara como Kitsuchi permanecieron alerta. No fueron descuidados, sabían que era mejor no dar por hecho que Hiruzen estaba acabado. Esperaron su siguiente movimiento. Gaara miró hacia un lado. Alguien más se acercaba. En ese instante de distracción, una mano emergió del suelo y agarró el tobillo de Gaara. Gaara y Kitsuchi. La defensa automática de la arena reaccionó más rápido que cualquiera de ellas, aplastando la mano en un salpicón de barro. Un clon de barro. Hiruzen dominaba las 5 naturalezas de chakra, utilizó el estilo tierra para escapar. Una vez que ambos hubieron procesado su maniobra anterior, Hiruzen atacó de nuevo. Estilo de viento, gran avance. Estilo de fuego, proyectil de llamas de dragón de fuego. El fuego, avivado por la fuerza del viento, estalló en un mar de llamas que cubrió el cielo y envolvió una vasta área. Demasiado tarde para organizar una defensa completa, Kitsuchi golpeó el suelo con la palma de la mano. Estilo tierra, muro de flujo de tierra. El dragón de fuego se estrelló contra la pared, calentándola hasta que alcanzó un rojo abrasador. Comenzaron a formarse grietas en el centro. Era evidente que la barrera no duraría mucho. Instintivamente, Kitsuchi extendió la mano para agarrar a Gaara por el cuello y ponerlo a salvo, pero la arena de Gaara apartó su mano. Kitsuchi miraba fijamente la arena. ¿En serio? ¿Así proteges a tu amo? Amigo o enemigo, da igual, ¿verdad? El muro de tierra finalmente se derrumbó bajo el intenso calor, y la tormenta de fuego avanzó, envolviendo a los dos shinobi. El suelo estaba enrojecido por las llamas, con finas columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. Cuando la temperatura bajó, la tierra se volvió opaca, gris y sin vida. Gaara erigió a tiempo un segundo muro de arena, protegiéndolos de las llamas. Debajo, Kitsuchi levantó otra capa de defensa usando el estilo tierra. Una doble defensa de arena y piedra, murmuró Hiruzen. Su caparazón de tortuga empezaba a resultar molesto. La situación le recordó a Danzo. Si Danzo hubiera venido a capturar personalmente a la bestia de una cola, abrirse paso a la fuerza a través de esas defensas no habría sido propio de él. La superficie de la arena brillaba al rojo vivo por el fuego, como las arenas del desierto al mediodía en la tierra del viento. Gaara desató una nueva oleada de arena abrasada imbuida de fuego contra Hiruzen. Hiruzen esquivó con agilidad, observando mentalmente la velocidad de Gaara al manipular la arena. Utilizó un pequeño jutsu de estilo agua para enfriar y solidificar la arena, neutralizando el ataque con facilidad. Al ver que Gaara cambiaba a la táctica de ataque, Kitsuchi también bajó sus defensas de tierra. En ese instante, una guadaña de 3 hojas de color rojo sangre salió volando hacia Gaara.
Fue un simple ataque físico, Gaara ni siquiera lo miró. El muro de arena bloqueó automáticamente la guadaña, desviándola. Su dueño lo jaló de vuelta tirando de la cuerda atada al asa. Uf. ¿Qué lucha tan intensa tenemos aquí? Con la guadaña al hombro, Idan entró en el campo de batalla con pasos exagerados, mirando fijamente a Gaara. Kitsuchi estaba perplejo. ¿Cuándo se hizo tan popular el caramelo de una cola? Todo el mundo quiere un trozo. No había suficientes colas para todos. Y Gaara no era solo un Jinchuriki, era el Kazekage. Claro, joven y relativamente débil, y tal vez sin la reputación de haber sido nombrado por Kirigakure, pero aún así, muestra algo de respeto. Si la gente quisiera capturar bestias con cola, ¿no debería Konoha centrarse en el 7 colas? La bestia más fuerte, el huésped más débil. Kitsuchi no se dio cuenta de lo cerca que estaba de la verdad. Si lo hubiera hecho, tal vez habría encontrado en ello una amarga diversión. Sus posibilidades contra Hiruzen eran escasas al principio. Ahora tenía otro enemigo. Hiruzen miró a Idan. ¿Podría tratarse de la persona que Danzo había mencionado, su contratista externo? Esa diadema pertenece a un ninja renegado de la aldea de las aguas termales. Una de esas pequeñas y recónditas aldeas shinobi. Se suponía que los agentes raíz eran la flor y nata de la élite de Konoha, y Danzo aún sentía la necesidad de aliarse con forasteros. Alguien le acababa de decir que esta operación tenía que ser segura, y ahora están contratando a trabajadores independientes. Los instintos de Hiruzen le gritaban, allí estaba ocurriendo algo más de lo que le habían contado. Detuvo a Idan, que se acercaba rápidamente. Vigílenlos. No dejen que se escapen. El mensaje implícito, no interfieras en la pelea. Solo asegúrate de que Gaara no escape. Idan se detuvo, frunciendo el ceño. Entonces recordó. Espera, ¿qué era? Algo que te dijo Obito. Le picaba la cabeza, como si un cerebro estuviera intentando crecer ahí dentro. Ah, claro. La misión era capturar vivo al Jinchuriki de una cola. Los de Konoha eran aliados temporales. Pero Obito no había dicho que no luchara contra ellos. ¿A quién debía escuchar entonces? Idan se rascó violentamente el cabello plateado y dejó escapar un fuerte suspiro. De acuerdo. Viejo. Si el abuelo quería pelear, que peleara. A Idan no le importaba, con tal de que alguien le entregara al Jinchuriki con vida después, estaría bien. Menos esfuerzo para él. Ese anciano de Konoha arma un escándalo, y de alguna manera logra salirse con la suya y entregar el informe de misión perfecto. Aprovechó cada oportunidad para su propio beneficio. Qué conveniente. Idan no mencionó la posibilidad de intervenir más. Por ahora, esto era una buena noticia tanto para Gaara como para Kitsuchi, el padre de Kurotsuchi. Kitsuchi intentó mantener el optimismo. Al menos por ahora, solo tenemos que lidiar con el Hokage. Aunque no es una tarea fácil, respondió Gaara con calma. Mientras hablaba, rápidamente formó una serie de sellos con las manos. Una oleada de chakra surgió de él y el suelo comenzó a temblar violentamente. La roca sólida y la tierra se desintegraron en una fina capa de arena. Gaara juntó las palmas de las manos y agitó su chakra una vez más, liberando una marea de arena que surgió y explotó desde la superficie. Una enorme pared de arena, de más de 10 metros de altura, rugía hacia Hiruzen Sarutobi. Su enorme anchura no dejaba espacio para correr. Hiruzen observó la ola que se aproximaba. Tras décadas de lucha, incluso habiéndose enfrentado al 9 colas, estaba acostumbrado a lidiar con jutsus que consumían mucho chakra como ese. Si hubiera sido 10 o 20 años más joven, podría haber enfrentado al enemigo directamente con ninjutsu de fuerza bruta. Pero ya no era tan joven. Sus reservas de chakra estaban disminuyendo. No podía permitirse ser imprudente. Se mordió el pulgar, hizo los sellos con las manos y golpeó el suelo con la mano con un movimiento rápido. Jutsu de invocación. La arena se tragó a Hiruzen entero. Extender. Un instante después, emergió un bastón que atravesó el espeso mar de arena, el bastón de Enma, el rey mono, transformado en el bastón adamantino. Esto no detuvo realmente a Hiruzen, no lo suficiente como para que Gaara procediera con algo más devastador, como su entierro en el desierto por capas. Hiruzen usó el bastón como palanca, saltando de la arena y aterrizando de nuevo en tierra firme. El bastón recuperó rápidamente su tamaño normal. Con un gesto desenfadado y un gesto teatral, apuntó con su bastón hacia adelante. Extender. El bastón se lanzó hacia adelante de nuevo, extendiéndose con una velocidad y fuerza aterradoras, atravesando las defensas de arena de Gaara y golpeándolo con fuerza en el pecho. Kitsuchi se acercó para ayudar, formando ya sellos con las manos para interceptar el siguiente golpe. Pero Hiruzen simplemente lo miró de reojo y blandió su bastón extendido con brutal fuerza, golpeando a Kitsuchi de lleno con un golpe demoledor. En un solo movimiento, Gaara y Kitsuchi fueron derribados. La armadura de arena y las defensas de Gaara no sirvieron de nada. El bastón, potenciado por el poder de Enma, lo destruyó todo, impactando con todo su peso directamente en el pequeño cuerpo del muchacho. Sentía un dolor insoportable en el estómago, como si se hubiera tragado un trozo de grava. Intentar ponerse de pie le parecía imposible. Pero Hiruzen no le dio ni un segundo para recuperarse. Avanzó, implacable y despiadado. Tras algunos intercambios, Gaara comprendió una dolorosa verdad. Su ninjutsu basado en arena era prácticamente un juego de niños contra Hiruzen Sarutobi. Apenas tenía efecto. Sujetándose el costado dolorido, comenzó a generar más chakra. Primero, necesito distanciarme un poco. Otra oleada de arena se desprendió. No era tan grande como el primero, y Hiruzen lo atravesó con pura fuerza bruta. Pero le dio a Gaara la suficiente cobertura visual para escapar, dejando atrás un clon de arena para retrasarlo. Su cuerpo real se dirigió directamente hacia Kitsuchi, que acababa de ponerse de pie con dificultad, hirviendo de furia. En el instante en que Hiruzen destruyó el clon de arena, perdió de vista a Gaara, y no tuvo tiempo de recuperarse antes de que dos enormes muros de piedra se alzaran a ambos lados de él, impactando como fauces. Hiruzen apenas logró encajar su bastón entre las dos montañas, evitando que lo aplastaran por completo. Sintiendo la inmensa presión en ambos extremos del personal, murmuró. Lo siento, Enma. El rey mono aún tuvo el valor de reprenderlo. Si tienes tiempo para disculparte, tienes tiempo para irte. Hiruzen frunció el ceño. Vio a Kitsuchi acercándose por delante y, agarrando con fuerza su bastón, se elevó y bajó bruscamente a ambos pies.
Kitsuchi ni siquiera se inmutó. Resistió el golpe, su armadura de piedra absorbió el impacto y luego sujetó el bastón con sus manos cubiertas de piedra. ¿Está persiguiendo a Enma? ¿Intentando robarme el arma? Hiruzen hizo señas y respiró. ¿Qué estilo de fuego? Jutsu de la llama del dragón. A quemarropa, el fuego envolvió el cuerpo de Kitsuchi, cubierto de piedras. Aún así, Kitsuchi no retrocedió. Concentró su chakra y completó su propia técnica. Técnica de roca con peso extra. De repente, el bastón se volvió exponencialmente más pesado, arrastrándolo hacia abajo y aplastando los muros de piedra como un meteorito que cae. Se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Hiruzen se dio cuenta de lo que estaba intentando hacer. Kitsuchi quería romper su arma. Enma. Gaara, flotando en el aire sobre una nube de arena, se lanzó al rescate de Kitsuchi, que estaba herido. Al mismo tiempo, otra nube de arena se formó detrás de él y lanzó una andanada de proyectiles de arena contra Hiruzen. Botella de arena. Hiruzen intentó agarrar el bastón, pero era demasiado pesado para levantarlo. Ese lapso de tiempo fue todo lo que Gaara necesitó. Sus manos de arena sujetaron con fuerza las piernas de Hiruzen, inmovilizándolo. Los gránulos de arena caían como una tormenta de agujas, llenando el espacio reducido con una lluvia incesante. Fin del video.